¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una noche más de Twitcheadas. Estamos a punto de despedir este 15 de febrero de 2021. Esto es el foro de Twitch, mi canal. Así que comenzamos. Se abre la sesión. Bueno, pues se abre la sesión, se abre este foro especial. Sí, seguimos con foro especial. Ahí lo veis, los overlays que nos preparó Josué, del cual le doy las gracias por el trabajo. Y digo especial porque seguimos con el tema de Cataluña. Hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que ocurrió en la jornada de ayer. Y quiero, como no puede ser de otra manera, daros las gracias a todos los que estuvisteis ayer. Estuvimos casi 5 horas de directo, 4 horas en todo lo que fue el recuento. Tuvimos una hora previa para verlo, el análisis de lo que llevábamos de jornada. Pero bueno, 5 horas de directo dándolo todo. Y muchísimas gracias a la gente que se quedó hasta el final. Entre ellos el gran Montes on Fire. Gracias, tío. Gracias, Luis, por quedarte. Y a toda la gente pues, que empezó a seguirnos. La gente que también se suscribió. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, tenemos muchas cosas que decir. Porque ayer Cataluña vivió unas elecciones que pasarán a la historia. Por el hecho de que bueno, unas elecciones celebradas en plena pandemia mundial, pues eso no se cuentan. Y aparte también, obviamente, por el resultado. Así que todo esto y mucho más lo vamos a analizar hoy aquí en el foro. Y lo vamos a hacer pues con los foreros que en el día de hoy me acompañan. Y entre ellos, pido ya que se desmuten, están Ana Torres, Dani Sánchez, Carmen Fuentes y Álvaro González. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Guille. Está Carmen ahí haciendo cosillas. No sé qué estará haciendo. Hola, Carmen. Bueno, está ahí. Ahora hablaremos con ella y analizaremos, como digo, en este especial, el foro de Twitch Cataluña, todo lo que ha sido el resultado. Así que quiero saber cuáles son sus impresiones, cuáles son sus opiniones de todo lo vivido ayer. Pero sobre todo también hay una persona que quiero comentarnos, y es Frank Cristófol, que nos trae sus sensaciones, lo que ha percibido de ver esos resultados. Siempre nos lo trae con su nota de audio. Buenas noches, Guille. Buenas noches, foreros. Resaca electoral, chupito por decirlo, pero es lo que toca. Hoy tenemos, un tablero en el que todas las piezas todavía se pueden encajar. Hay una cosa que está clara, que Salvador Illa, casi seguro, no va a ser presidente. Si lo fuera, sería una gran sorpresa. Sin embargo, yo entiendo que la gracia va a estar en las negociaciones a dos o a más bandas que haga Pere Aragonés. Sin duda, si alguien se ha ganado ser presidente, ha sido Pere Aragonés. ¿Por qué? Porque puede pactar hacia un lado o hacia otro. Yo no sé por qué tengo en la cabeza que Aragonés sería el socio perfecto de legislatura para mantener a Sánchez cuanto tiempo hiciera necesario. Un Pere Aragonés como presidente, con Illa de conseller en cap o de vicepresidente, sería un proyecto que seguro encantaría a Pedro Sánchez y estaría dispuesto a dar todo lo que hiciera falta. No veo, sin embargo, a Aragonés volviendo a pactar con Junts y la CUP, básicamente porque pactar con Junts sería reeditar los dolores de cabeza y, sobre todo, ponerse en manos de la voluntad del presidente, de Puigdemont. Creo que lo inteligente sería negociar hacia el PSC, que Illa fuera capaz de dejar de un lado las ganas de ser presidente y cediera a Aragonés esa presidencia. Creo que con RC contenta en Cataluña se podía bajar aquello que se llamaba el suflé independentista. Por otro lado, tenemos la caída en picado de PP y Ciudadanos. Lo de Ciudadanos parece el ciclo de la vida. Nace en Cataluña, crece y se reproduce en el resto de España y muere en Cataluña.
no sorprende, sobre todo porque el electorado de Ciudadanos, al ser un partido tan poco maduro, no existe como tal, no hay una base de voto de Ciudadanos, es un voto que llegó de aluvión y tal y como llegó, se fue. Igual, exactamente igual que ha ocurrido ahora con Vox. Vox ha entrado con, bueno, pues como cuarta fuerza política en un Parlamento que cada vez queda más claro que está absolutamente dividido, no ya solo en independentistas y constitucionalistas, sino dentro del espectro ideológico también está absolutamente polarizado. Mi única conclusión de estas elecciones, igual que de anteriores elecciones, sobre todo en Cataluña, es que el electorado catalán tiene un impresionante cacao mental. Es atomizado, es cambiante, básicamente. El electorado catalán no hay cómo poder entenderlo. Buenas noches, Guille, y buenas noches, foreros. Bueno, pues ya estamos de vuelta de escuchar la opinión, el balance que ha hecho Frank Cristófol de la jornada electoral que vimos ayer, y en ese marco nos vamos a mover en este foro de hoy, en analizar, bueno, partido a partido, también bloque a bloque. Sabemos que está el bloque independentista, bloque no independentista, constitucionalista, y veremos a ver sobre todo ese gobierno que se puede configurar, o si, como dicen algunos, vamos a una segunda vuelta, vamos a unas segundas elecciones. Así que, chicos, quiero pediros antes de nada a Ana que me cuente algo que tiene por ahí, un spam que me tiene preparado. Así que, Ana, tuya es la palabra. Bueno, hola a todos, hola foreros. Guille, gracias por este pequeño espacio para hacer spam. Y es que, bueno, hace poquito hemos lanzado, Eugenio y yo, mi compañero de aventuras y yo, hemos lanzado un podcast. Y en este podcast, no te preocupes, Guille, que no te hacemos la competencia porque Bien. no hablamos de política. Bien. Hay algunos que ya me la están haciendo, ¿eh? Ya os contaré esa movida. Pues aquí puedes estar tranquilo y voy a ser breve en este podcast que se llama Social Impact Revolution, que por cierto ya estamos en la mayor parte de plataformas, las que más os guste, Spotify, iTunes, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor, FM, etcétera. Podéis encontrarlos en nuestra página web, socialimpactrevolution.com. Y bien, el podcast habla pues de impacto social, emprendimiento, empresa y economía, pero todo en clave de impacto social. Allí os divertiréis, descubriréis proyectos de los que no habíais escuchado hablar antes, o sí, pero de los que tenéis pocos detalles, en clave de ciencia, la parte más social, impacto medioambiental, incluso mundo rural, que en el último episodio que hemos sacado, bueno, el episodio 2, porque solo llevamos 2, pronto estará el tercero, pues hablamos, por ejemplo, de vayavaca.com. Así que si queréis saber un poquito más, yo os invito a todos a que nos escuchéis. Y nada, y muchas gracias, Guille, por este pequeño espacio para mi spam. Nada, gracias a ti. O sea, que aquí tiene cabida todo el mundo, hasta el spam. Dice Monte on Fire, no te preocupes, Guille, no tiene nada que hacer. Es que, bueno, ya os contaré la movida y tendré que hablar con esa persona que me ha puesto 1 o 2 horas, aproximadamente 2 horas antes del foro, la misma tertulia, pero dice que no ámbito político, sino ámbito social. Ya hablaré contigo y tú sabes quién eres. Bueno, chicos, voy a pediros antes de nada un titular de todo lo que ocurrió ayer, de todo lo vivido ayer, de la jornada electoral. Y bueno, un titular que se puede quedar una frase muy concreta, pero también podéis desarrollarlo. O sea bueno, que no sé, que vuestras primeras impresiones. Y si os parece, empezamos por Ana, que ha sido la que ha hablado. Pues mira, yo le he estado dando vuelta y tengo 2 titulares, ¿no? Uno un poquito más larguito y es la mayoría independentista eclipsa a ella y a la abstención. Y el otro es un poquito más genérico, ¿no? Resultado y abstención. Bien. Dani, si te parece. Bien, buenas noches. Yo he condensado el título un poquito, luego ya lo desarrollamos y mi titular sería Illa, el nuevo Arrimada. Hablaremos de eso, sí, es verdad, yo estoy coincido contigo. Carmen, ¿qué te pareció ayer? Yo tengo otro titular también y después lo desarrollaremos. Y para mí me quedo con las elecciones catalanas más nacionales que nunca. Más nacionales que nunca, wow. Y Álvaro, ¿qué tienes? Buenas noches, Guille. Pues yo me quedo con el debilitamiento del constitucionalismo
marcado por una gran abstención y en un contexto de polarización más fuerte que nunca. Si os parece, y lo preparo a la de ya, ahí está, lo pueden ver nuestros foreros que están acompañándonos, pues vemos ahí el resultado de ayer, porque claro, estamos hablando de las catalanas y diréis, bueno, ¿y cuál fue el resultado? Pues obviamente el que estáis viendo de la página web de la Generalitat. El Partido Socialista de los Catalanes habría ganado en votos y en escaño con 33 escaños. Esquerra Republicana empataría en escaños, que no en votos, con 33, como digo. Junts pel Cat conseguiría 32 escaños. Vox entra en el Parlament de Cataluña con fuerza, con 11 escaños. La CUP subiría, pasaría de estar en el grupo mixto, con 4 escaños, a pasar a 9. En Común Podem se quedaría exactamente igual, 8 escaños. La gran perdedora de la noche, Ciutadans, que pasa de 36 a solo 6. Y otra de las grandes perdedoras de la noche, el Partido Popular, que por nada y poco está en el Parlamento y está con 3 escaños. Si os parece, chicos, vamos a ir desarrollando un poco los resultados de partidos, de bloque, y creo que alguno ya lo apuntaba con lo ocurrido con Illa, Salvador Illa, que era la gran apuesta, el efecto Illa que todo el mundo hablaba, pues obviamente ha ganado las elecciones en votos y en escaños, pero se le dificulta mucho, puesto que la suma de los escaños independentistas es muchísimo mayor y eso le dificulta que pueda conformar un gobierno. Dani apuntaba que Illa será la nueva Arrimadas. Dani, si quieres desarrollarlo, ya el foro está abierto, ya os podéis pisar, no mucho, pero el foro está abierto, así que adelante. Bueno, pues lo dicho, yo creo que siempre lo primero dar la enhorabuena al PSC y a Illa por este resultado y por haber ganado las elecciones, pero en verdad creo que va a pasar lo mismo que le pasó a Inés Arrimadas en las pasadas elecciones. Ha ganado, pero no va a tener posibilidad de formar gobierno. La duda será si será capaz de quitarse sus propias ganas de ser presidente, como bien comentaba Frank Cristófol en el audio, y permitirá un gobierno presidido por Esquerra Republicana, pero evidentemente un gobierno presidido por él, creo que hasta él mismo sabe que es imposible, lo que no le quita evidentemente que anoche se acostara muy feliz por haber sido el ganador de las elecciones. A mí me recordó mucho al EMS Guayán las elecciones de aquellos gritos que pegaba Inés Arrimadas. No te lo voy a negar. Yo cuando lo vimos ayer en directo, no en el mismo escenario, pero sí le veía la misma felicidad y el mismo ímpetu que lo que ocurrió con Inés Arrimadas. No sé, Ana, por ejemplo. Hombre, no es para menos, verás. Subir, creo que han sido 16, 17 escaños que han subido de un golpe. Y se ha quitado además se ha quitado más ropa para meterse en ostro, pero bueno, pues no, para menos estar contento. Me sumo a la felicitación de Dani, porque bueno, a pesar de la campaña, que tampoco creo que haya sido, es que en general, bueno, ya hemos visto todas las campañas que han hecho todos, tampoco que hayan sido las mejores, han conseguido tener un buen resultado. Ahora, como bien he dicho en mi titular, la suma de la mayoría de independentistas, de partidos independentistas, esa suma eclipsa el resultado obtenido por el PSC y veremos ahora cómo se las apaña Illa para conseguir ser presidente, lo cual yo lo veo bastante complicado, a no ser que el señor Pere Aragonés tenga guardado bajo la manga ese as de no haber firmado él, de ser el único candidato que no firmó él mismo esa acta notarial, ¿no?, en la que se comprometían a no pactar con el PSOE catalán. Por ahí se podrían escapar. Veremos también las concesiones bajo cuerdas que hace a nivel nacional el PSOE desde el gobierno. Y veremos también, bueno, cómo pueden, de momento, que también me ha sorprendido que se haya mantenido en el resultado. Han perdido un poco de votos, pero tampoco demasiado significativo. Que veremos a ver si al final acaban cediendo, aunque Jessica Albiach no estaba muy convencida por formar una coalición, no estaba muy contenta por formar una coalición con Junts per Catalunya, ¿no? Carmen. Bueno, yo también me sumaría, digamos, a esas felicitaciones, por supuesto. Ha sido un claro vencedor. Y yo creo que el punto a analizar interesante sería cuando hablamos de efecto Illa, realmente al de qué estamos hablando, ¿no? O sea, yo creo que este es el punto interesante a analizar, porque para mí es
un gol metido por la escuadra en el tiempo de descuento, ¿no? O sea, básicamente estaba ocupando un cargo de ministro de Sanidad y en última hora básicamente fue allí a hacer un poco de campaña, pero no estuvo en ese parlamento, no trabajando como quizás sí otros líderes. Yo creo que el punto clave de lo que se ha hecho con ella, y es lo que realmente me parece interesante, es el cómo se ha aprovechado la sobreexposición que tenía ella, que no siempre tiene que jugar de forma positiva, la sobreexposición puede ser de forma negativa, sobre todo teniendo en cuenta de que a ella relaciona o no se le asocia como ministro de Sanidad, sino como el ministro del COVID, ¿no? O sea, esa asociación quizá también es peligrosa porque también se puede llegar a pensar y a plantearse el cómo ha gestionado esta crisis sanitaria. Y podría parecer que a primera instancia era algo que va a jurarle en contra, pero sin embargo parece que no. Y creo que parece que no porque al final, como decía, esta sobreexposición creo que le ha beneficiado el hecho de ser un personaje del que se hablaba mucho y creo que se han acogido un poco al más vale que hablen mal de ti, aunque hablen mucho, a que no hablen nada, ¿no? Y creo que solamente ha sido un punto bastante favorable. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que, bueno, que hay mucha gente, mucho electorado que creo que ha considerado a ella un ministro que con las circunstancias que tenía y con las circunstancias que nos han venido dadas, ha hecho lo que ha podido y ha ido sacando los problemas conforme lo ha ido teniendo. Entonces, creo que quizás el electorado también haya confiado mucho en esa persona que ha jugado un papel importante en esta crisis sanitaria y por ende, económica también y social que estamos atravesando por estos momentos. Con respecto a lo que estés hablando de posibilidades de pactos y demás, bueno, pues las cosas están sobre la mesa. Y a colación, y ya termino, con relación al titular que daba yo, porque había dicho que eran las elecciones catalanas más nacionales que nunca, porque quizás lo que ha pasado en Cataluña sea ese preámbulo, esa antesala de lo que quizás acontezca en las elecciones nacionales. Y ha sido una campaña que no se ha hecho a nivel autonómico, territorial centrado, sino que se ha hecho más a nivel nacional. La campaña se ha hecho desde el Congreso de los Diputados con un altavoz a nivel nacional. Por lo tanto, esto al final lo que sucede allí va a ser un claro reflejo de lo que después suceda. La forma, por ejemplo, de relacionarse con Vox, que es un gran actor importante en este nuevo juego político, también va a influir mucho. Y también la forma que van a tener de relacionarse con esa fuerza política, Ciudadanos y PP, que veremos a ver cómo cambia su estrategia, si lo ven más como un aliado o siguen separándose de él. No, y que incluso añadiría en esa idea que tú tienes, Carmen, de que son unas elecciones muy nacionales más que autonómicas, el interés que tiene el gobierno central de saber qué gobierno va a conformarse en Cataluña. Hasta el momento, creo que el resto exceptuando quizá el de Torra, bueno, ni ese. El gobierno central no le interesaba y no estaba muy atento a qué gobierno iba a haber en Cataluña porque, bueno, el proceso iba a darse frente al muro, al final se dio el 155, pero ahora más que nunca, o yo por lo menos tengo esa percepción, de que el gobierno central y sobre todo Sánchez le interesa saber quién va a estar en el gobierno y si eso le beneficia. No sé si... Porque también ha sido una consolidación, creo yo. O sea, para el PSC ha supuesto consolidar y una reafirmación para el Partido Socialista Obrero Español. O sea, al final, de hecho, quien ha salido reforzado ha sido el PSOE. Ha sido como hacer una cuestión de confianza, por así decirla, pero concentrada en un sitio concreto con unas circunstancias concretas. Pero realmente está claro que ha salido reforzado el Partido Socialista a nivel nacional, está claro. Álvaro, que está ahí jugando con la cámara. Bueno, yo más que felicitar al PSC, le daría mi enhorabuena y más sentida y sincera enhorabuena a Iván Redondo, porque realmente, o sea, un tipo que te vende, que te convierte en un candidato con 80.000 muros de espalda, con una gestión nefasta, negligente, te lo convierte en un candidato resolutivo, pragmático a una crisis catalana y gana las elecciones. O sea que más que al PSC, yo sinceramente mi enhorabuena a Redondo porque una vez más consigue jugar con los españoles como quiere y de verdad que sinceramente es admirable. O sea, y en esto, bueno, yo doy vencedores y vencidos, ¿no? Los grandes ganadores de las elecciones, ya digo, repito, insisto, son Redondo y Sánchez. Y los perdedores, evidentemente, somos esa Cataluña, esa España que cree en la Constitución, que cree en la libertad, que no es nacionalista y que cree, al fin y al cabo, en la igualdad de todos, vivan donde vivan.
marcado, como he dicho antes en el titular, por una gran abstención. La gente se ha quedado en casa, la gente no ha, digamos, el constitucionalismo no ha sabido tampoco movilizar, no ha sabido atraer a ese electorado inconformista, ¿no? Recordemos que el voto en Cataluña por parte de los independentistas es tribal, o sea, los independentistas, aunque también han bajado su participación, pero van a ir y siempre van a la urna, ¿no? Es un voto ya, como digo, tribal, sin raciocinio alguno y muy, muy forofo. Entonces, los independentistas siempre van a ir a la urna. El problema somos esa Cataluña silenciada, que parecía que podíamos elegirnos como una alternativa, que se nos escuche, y hemos visto una vez más como el independentismo ha ganado de nuevo y como el PSC, pues vistiéndose de moderado, pero no es más que una muleta del nacionalismo. Bueno, dos cosas que ha dicho Álvaro sobre la participación. Como podéis ver, la abstención ha estado en el 46,46%, es decir, muy cercano al 50% de los catalanes no han ejercido su derecho al voto. La participación solo ha sido del 53,54%. Y otra cosa que también es importante de destacar es el hecho de que el independentismo, sí, hemos dicho que Illa ha ganado, que una vez más un partido constitucionalista gana en escaños y en votos, pero una vez más el independentismo gana en escaños, pero es que esta vez también ha ganado en votos, cosa que no ocurrió la otra vez. La otra vez creo que el independentismo no llegó al 50% y esta vez sí lo ha hecho. Entonces, digamos, también sirve como decía Dani, como varapalo aún mayor para ella, porque sí, han ganado, pero ¿qué van a poder hacer? Es que yo creo que realmente la clave quizá para mí esté lo que hablábamos también la semana pasada con respecto, y yo le daba mucha importancia porque para mí por lo menos la tiene, que es el eje en el que nos movemos. Para mí es clave a la hora de entender unos posicionamientos políticos y también la forma de generar los discursos de las transformaciones políticas. Y con eje me refiero a que aquí están jugando con dos distintos. O sea, hay partidos que se mueven en el eje izquierda-derecha, y de hecho hemos visto que ha salido líderes diciendo que ha ganado la izquierda, por lo tanto hay partidos políticos que focalizan y hacen que los bloques sean la izquierda contra los partidos de derecha, entre los que meten a Ciudadanos, a PP y a Vox, y después meten los partidos de izquierda y dejan de lado el independentismo. Y sin embargo, los partidos de derecha, centro-derecha, han intentado llevarse estas elecciones a un eje constitucionalista versus inconstitucionalista. ¿Qué ha pasado? Que el PSOE entra en el eje de los de izquierda, digámoslo así, o así como quiere entrar, pero sin embargo, si se llevase al eje constitucionalista o no constitucionalista, va a tener un problema porque va a tener que ver del lado de quién se pone. Pero yo creo que la campaña de comunicación y la forma que tienen de comunicar los partidos, en este caso de izquierda, está siendo mucho mejor, y a la vista están los resultados, que han sabido movilizar con esta técnica. Por lo tanto, yo pienso que al electorado el tema constitucionalista, no constitucionalista, independentista o no, aunque quizás sea importante y lo más importante a nivel después de medida, pero después no lo sienten como suyo, sino que lo sienten como una victoria de la izquierda y un claro debacle de la derecha. ¿Qué os parece? Totalmente de acuerdo, Carmen. Has dicho una cosa antes. Has dicho una cosa antes, Carmen, que se había hecho la campaña desde el Congreso de los Diputados a nivel nacional, y estoy 100% de acuerdo contigo. Y de hecho ahí, igual que ha hecho Álvaro darle la enhorabuena a Iván Redondo, yo le tengo que dar la enhorabuena a Rufián, porque le ha hecho la campaña a RC durante toda la legislatura. Cuando tú escuchas hablar a Rufián, tiene un discurso que nos guste más o menos, lo tiene muy bien construido para su ideología, para su electorado. Y al final eso ha calado. Y más, a mí hay una cosa que no me gusta mucho, es hablar y generalizar, dar por hecho lo que piensa el electorado, porque realmente no lo sabemos, y mucho más ahora me parece bastante complicado de dar por hecho algo así. Pero sí que es verdad que venimos escuchando en los últimos años que ya la gente está un poco cansada del discurso constitucionalista, por así decirlo. Y como bien decía Carmen, hay una parte ya del discurso que viene muy floja, que se viene desinflando, por desgracia, porque además el storytelling con el story doing no casa, se está distanciando mucho. Mucho, sí, vamos a defender el constitucionalismo, estamos aquí para representar a todos,
pero ¿dónde han estado? ¿Dónde han estado esas fuerzas políticas en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados para representar a todos esos ciudadanos, ciudadanas catalanes y que se sienten españoles? Incluso me atrevería a decir, porque ya hace 6 años lo escuché de la propia boca de personas de allí, que aún no siendo independentistas del todo, sí que había una parte de RC que les representaba. Entonces, si además, encima, para más Henry, como ha dicho antes Álvaro, los partidos constitucionalistas no han sabido movilizar a su electorado, esa derecha de la que habla Carmen, en la que se meta todos los partidos, de que precisamente se han llevado una parte de ellos un ostión, si no han sabido movilizarlo, ahí ha estado el resto de partidos de la izquierda, de la parte independentista, para aprovechar ese hueco. Han entrado y les han adelantado por la derecha, pero 100%. Yo creo que el eje constitucionalista, hablando de ese eje, ahora diré el otro eje, no ha sabido movilizarse, o sea, no está claro, o sea, el constitucionalismo se ha salvado, yo diría que hasta casi de milagro, porque que desaparezca o que hubiera estado a punto de desaparecer el PP en el Parlamento de Cataluña dice mucho, y que Ciudadanos también ha estado en la cuerda floja también dice mucho, pero yo creo que también el tipo de campaña que hemos tenido ha dificultado muy mucho a ese electorado constitucionalista. Y estas elecciones han demostrado que el constitucionalismo en Cataluña o va a votar a mansalva y lo da todo, como fueron las elecciones del 17, o se queda en casa. No hace un traspaso de bloques, no un constitucionalista o alguien que votaba, por ejemplo, a Ciudadanos se va a pasar al otro bloque en absoluto. No, se mueven en el mismo bloque, pero es que encima o votan o no votan. Y entonces, si eso sabiéndolo los partidos políticos, ¿cómo es que no han sido capaces de alentar más a su votante a que vaya a ejercer ese derecho al voto? Porque es que, repetimos, creo que el 46% se ha quedado en casa. Por cierto, ha sido las elecciones con menos participación desde 1992, porque he buscado el dato y resulta que en aquella época fue Pujol quien ganó por tercera vez consecutiva por mayoría absoluta. O sea, ojo, creo que deberíamos pararnos a pensar un poquito en esto. Y luego, y ya devuelvo la palabra a Dani y a Álvaro, creo que también los partidos han jugado a decir, bueno, si me falla el eje mío, constitucionalista o no constitucionalista, voy a intentar buscar otro eje o voy a romper con este eje que tradicionalmente lo hemos tenido en la política catalana durante estos 5 o 6 años, que es, como decía Esquerra Republicana, la vía amplia, es decir, voy a intentar meter y buscar votante del PSC y, ¿qué decía el PSC? La vía de la ilusión o la vía de la apertura, algo así también defendía, ¿no? Es decir, que entre los propios partidos políticos se han dado cuenta de que posiblemente sus ejes podían fallarlo y que por tanto han ido buscando ese eje que decía Carmen, izquierda-derecha, para ver qué podía pasar. Y bueno, el resultado está ahí. Dani, Álvaro. Yo había empezado, Guille, con el análisis que había hecho último y no estaba de acuerdo. Luego las corregí un poco y sí, porque la pandemia como tal no creo que pueda ser una excusa para nadie, porque pandemia había para todo, porque si no entraríamos a decir como que hay un gen especial. No, pero Dani, te lo voy a justificar con que muchos de los partidos, por no decir la mayoría de los partidos constitucionalistas, de entre ellos el que hasta entonces era mayoritario, que era Ciudadanos, querían retrasar las elecciones por el miedo de la pandemia. No lo han conseguido, por tanto, ¿cómo tú le invitas a un votante tuyo que le has dicho vamos a retrasar las elecciones porque estamos en pandemia y ahora le invitas a unas elecciones en plena pandemia? Bueno, pero ahí todos habían coincidido en eso, excepto el PSC. Es decir, no creo ¿Y que sea Vox? un marco para hablar con independentistas, no independentistas. Claro, pero por eso mismo, cuando hablamos del marco constitucional, sí, ahí incluimos, evidentemente, entiendo que también a Vox, con la subida que ha tenido, ahí no podemos hablar de que ha habido una desmovilización, al contrario. Ha habido muchísima gente que ha salido a votar a Vox, por lo tanto, no creo que esa pueda ser la excusa principal. Luego, evidentemente, podemos desgranar y decir, sí, la participación muy baja y todo lo que quieras, pero evidentemente creo que no podemos partir de esa premisa porque entonces le estamos haciendo la justificación a los partidos políticos, que al final nos quejamos de que han hecho esa justificación y nosotros mismos queremos decir que ha sido pandemia. Yo creo que encaja
en el marco. Y es lo que estabais comentando, un partido independentista dice lo mismo en Cataluña que cuando va al Congreso de los Diputados. Sin embargo, no hemos encontrado que a los partidos constitucionalistas les cuesta mantener un mismo discurso cuando van a hablar del territorio nacional en su conjunto y cuando quieren ahora diferenciarse en Cataluña. Era algo que, por ejemplo, Ciudadanos lo tenía mucho más fácil cuando solo se delimitaba a Cataluña y cuando salta al territorio nacional ya cambia. Y luego, si hablamos de principalmente PP y Ciudadanos, que han nombrado esa caída, es que evidentemente el PP, que venía de donde ya estaba y lo que ha intentado era meter gente de todos los sitios posibles para intentar hacer una candidatura que representara todo el constitucionalismo transversal. Claro, y le ha salido mal, evidentemente, y luego tenemos a Ciudadanos que ganó las elecciones y no hizo nada después, o no pudo hacerlo. Luego ya ese discurso ya podemos debatirlo a como cada uno lo entienda, pero o no hizo nada o no pudo hacerlo. Y por lo tanto es muy difícil que a esos votantes que confiaron en Ciudadanos, que no eran de Ciudadanos, cuidado, que confiaron en Ciudadanos hace 4 años, Cierto. no los va a volver a convencer. Y esos votantes han vuelto principalmente al PSC. Ayer comentábamos en el grupo de WhatsApp que tenemos del foro esa imagen que pasaron de cómo se habían convertido todos los municipios donde ganó Ciudadanos a rojo totalmente. Por lo tanto, es claro ese trasvaso de votos. Ahora ya cuando vayamos partido por partido podemos ir viendo dónde han ganado, dónde han perdido los escaños cada uno, porque evidentemente en esa parte de las elecciones se ve clara. Luego hay otra parte que evidentemente es muy influida por la abstención. Yo estoy muy de acuerdo contigo en el punto en el que dice que es así, o sea, que lo de la abstención, pues es comprensible por muchos puntos. Bueno, pues primero por las circunstancias en las que nos estamos moviendo en una situación de pandemia en la que no se entendían muchas cosas que se han hecho en campaña o que se pudiese ir a votar o la gente tuviese un miedo, en fin. En la situación en general que estamos viviendo, ese contexto lo puede explicar. También es comprensible que creo que son las quintas elecciones que tenemos en 10 años, entonces también es comprensible que tenga la gente ese hastío, ese hartazgo ya de tanto tener que votar y es difícil movilizar ese electorado que al principio empieza con mucha ilusión y que evidentemente tras municipales, autonómicas, generales, una vez y otra vez, termina por deshinchar, ¿no? Con lo cual me parece comprensible. Ahora, no me vale como excusa porque es lo que decimos, al final lo que ha habido ha sido una clara transferencia de voto. Ha habido mucha volatilidad del voto, pero ha habido volatilidad intrabloques. O sea, dentro de los bloques ha sido cuando se han movido los votos. Porque al final, si te pones a analizar los datos, el voto independentista o nacionalista es siempre el mismo. O sea, ese voto no se mueve. Lleva años, creo que es una media de 18 años, yo qué sé, moviéndose en un espectro de un 49% con un 47%, y de ahí no lo saca. O sea, ese votante es fijo, que a veces decidan por Junts y otras veces decidan por Esquerra, pues vale, pero ese voto sigue ahí. Y el voto del bloque constitucionalista, vamos a llamarlo así, ha pasado también representa un 40 y pico %. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Pues que evidentemente la fuerza que podía tener en ese primer momento Ciudadanos, que era la clara alternativa y el partido hegemónico en ese lado del eje, la ha perdido clarísimamente. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos, pues sí, pues ganaron esas elecciones que parecía que habían conseguido muchísimo y después de la oposición o no han hecho todo lo que se esperaba o no han sabido comunicar todas las cosas que se han hecho. Por lo tanto, la gente al final decide votar, bueno, pues una opción nueva, una opción fresca y una opción que además da soluciones aparentemente o a los oídos de la gente que parecen sencillas, coherentes y que aparte entran con mucha mano dura, que al final la situación que viven ellos allí es para vivirla. O sea, por lo tanto, creo que es una excusa en la que no se puede basar. La participación ha influido lo que ha influido, pero claramente el error de base ha estado en no saber movilizar tu electorado. Álvaro, para cerrar un poco con Illa y el PSC y seguimos partido a partido, porque estamos desgranando muchas cosas. Yo lo que creo que básicamente ya saliéndonos, porque lo que ocurre en Cataluña tiene un efecto muy trascendental en lo que ocurre en el resto del país, ¿no? Ya el problema del mensaje constitucionalista es que no vende, no llega, porque se ha degradado mucho la Constitución y de hace ya bastantes años nos dirigimos en una dirección de Estado como nación donde se está banalizando realmente los valores constitucionales y donde se están cruzando líneas que antes no se cruzaban. Entonces, ya no, está calando en la gente, por desgracia, ese mensaje de diálogo. Estamos viendo mesas paralelas, extraparlamentarias, no, es que hay que dialogar, no, porque es que hay que llegar, cada vez está calando también más ese mensaje de conflicto catalán, ¿no? Como decían los independentistas vascos, el conflicto vasco. No, perdón, aquí no hay ningún conflicto. Aquí hay una serie de políticos que se saltan la Constitución y que no quieren dialogar dentro del marco común y de la legalidad. Entonces, el mensaje de constitucionalismo no llega porque
se están saltando, bueno, Sánchez se está saltando líneas que antes parecían infranqueables. Entonces, ese mensaje va perdiendo fuerza. Luego, por otro lado, la poca participación, bueno, no es excusa, pero también es cierto que joder, estamos en una pandemia y yo también comprendo entre que el mensaje pues no cala y pierde fuerza. También entiendo que haya gente que, bueno, que entre que no quiere ir a votar, está dudoso, pues al final se queda en casa y no vota porque evidentemente una elección en la situación en la que nos encontramos es, pues como digo, muy preocupante. Pero más allá de eso, es lo que digo, ¿no? Es la dirección que nos estamos dirigiendo como Estado-nación. Y eso en Cataluña, en una tierra hostil tan polarizada, el mensaje constitucionalista no cala. Calan pues derivas reaccionarias como Vox, que de hecho es por eso se ha convertido en cuarta fuerza, porque si vemos el discurso de Vox no apela a la Constitución, Vox no habla de valores de consenso, del marco del 78, Vox es una reacción al independentismo. Te me estás adelantando 4 partidos, tú, Álvaro. No, pero es así. Entonces, es la pena esa, ¿no? La dirección que estamos tomando como país y que especialmente en Cataluña ya no tiene fuerza. Bueno, antes de nada quiero saludar a toda la gente que viene desde el despacho de Chris. Chris, muchísimas gracias por ese raid y al mismo tiempo lo hago ya aquí público, lo he hecho en tu chat. Enhorabuena por esa tertulia que has abierto. Tertulia que ha tenido muchos aspectos sociales. Creo que había una mesa ahí muy importante de economistas. Ha estado muy bien. Ha faltado, te lo aseguro, un puntito político, porque habéis tratado temas de las decisiones del gobierno y de las decisiones de las regiones, tal y cual. Un alguien político, aquí te dejo a todos los foreros que tú quieras para haberte señalado cuáles eran las medidas concretas y sobre todo por qué eran medidas sanitarias y políticas. Pero, tío, enhorabuena, has arrancado hoy con una pedazo de tertulia. Yo la he escuchado mientras hacía deporte, o sea que me ha encantado, tío, así que enhorabuena. Así que a la gente que venís del despacho de Chris, bienvenidos. Estamos haciendo un repaso de todo lo ocurrido ayer en el día de las elecciones catalanas. Y creo que Esther Dama, que nos ha empezado a seguir, pues bienvenida y muchísimas gracias. Aprovecho para hacer un repaso del chat, chicos, y nos metemos ya con la situación de Esquerra Republicana. Dice Jostormo, pero si partido de izquierda no hay, creo que hacía referencia a lo de Carmen, de eje derecha, de los dos ejes que hay ahora jugando o pivotando en Cataluña. Dice Pipe, la camisa de Guille es de leñador de bosque profundo de la Irlanda Central. Vamos a ver, Pipe. Sí, puede ser. No te lo voy a negar. Nuestro querido Fran Cristófol dice, está claro que la ofensiva del PSOE con Bárcenas ha hecho mucha mella al poquito nicho de votantes constitucionalistas que dudaba entre PP o PSC. En Cataluña esta dicotomía se da más de lo habitual. Valentín, que estuvo ayer 4 horas de directo con nosotros, muchísimas gracias Valentín, espero y deseo que hayas descansado. Dice, se necesitan nuevos significantes vacíos. Hay 2 generaciones desde la creación de esos términos y no se empatiza con ellos por mucha parte de la ciudadanía. Pero bueno, para eso hay que elegir banderas, defenderlas y no ir a corriente. Chicos, vamos a meternos ya con Esquerra Republicana y hay un dato muy importante y que creo que no se ha tratado. Y es que Esquerra Republicana ahora es el primer partido independentista, está empatado con escaños con el PSC, pero es el primer partido independentista. Hasta el momento, en las elecciones del 17 le pasó, estuvo a punto de sobrepasar a Junts, pero bueno, en el recuento final, al final fue Junts quien le adelantó. Y esto dice mucho, porque ahora, es lo que decíamos, está en manos de Pere Aragonés si tirar por el tripartit de independentistas que hemos tenido hasta el momento o el tripartit de izquierda. No sé cómo veis vosotros la situación del PSC, si es realmente el que va a ser el protagonista del gobierno que se puede conformar. Yo creo que no, creo que realmente el PSC ha conseguido lo que también buscaba un poco, como decía antes, esa consolidación, ese volverse otra vez a demostrar, digamos, a nivel nacional de que tiene ese apoyo y que el gobierno nacional no lo está haciendo tan mal, ¿no? Que las cosas están yendo bien y fíjense cómo es así, que mira los resultados históricos que hemos sacado en Cataluña,
en las circunstancias en las que estamos, en el momento en el que estamos. Evidentemente, la posición que juega Esquerra ahora mismo es una posición totalmente hegemónica. O sea, tenemos en cuenta que las dos opciones de gobierno que hay pasan por ello. Por lo tanto, me parece que son indispensables y lo saben, ya se lo van a hacer. El PSC, ¿qué es lo que puede hacer? Pues claramente, pues abogar a la legitimidad de que ha sido el partido más votado, el partido que más ha crecido y va a estar ahí, pero decir que no va a vetar a nadie, solamente a Vox, lo único que hace es otra vez ese discurso que es el mismo que tienen en el Congreso de los Diputados a nivel nacional, de querer mandar a la derecha a lo más lejos posible a Vox, ponerlos como foco de enemigo y parece que los demás todos aceptar y todo está bien y están dispuestos a sentarse con ellos. Por lo tanto, yo creo que en este caso, aunque ella ha sacado un buen resultado, quizá van a tener que ser otros los que intenten contar con él porque él tiene poco que pinchar y cortar ahí, la verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Lo he dicho al principio y me reitero en ello. El resultado de esa marea independentista ha eclipsado la victoria de ella y lo único que puede ocurrir es que a Pere Aragonés se le cruza un cable, ¿no? Porque los comunes, en vez de abstenerse, bueno, ya hablaremos luego de las posibilidades de gobierno, pero en fin, básicamente que yo creo que el protagonista no va a ser en ningún caso ella, y es que RC ha eclipsado, como bien has dicho, Guille, por lo que hemos hablado antes. Además se han visto una llave importante al ser socios del gobierno nacional, entonces ahí eso también ha tenido que ver en los resultados y RC, como bien ha dicho Carmen, saben que van a tener que contar con ellos de una forma o de otra. Así que el ganador de la partida ha sido Pere Aragonés, más que ella. Bueno, gracias Vinagrismo por seguirnos. Dani, te doy la palabra, pero os digo una cosa. Ayer hubo un choque de candidaturas muy fuerte. Ayer ella dijo, yo me voy a presentar a la investidura. Pero es que Pere Aragonés también dijo, yo me voy a presentar a la investidura. No sé, Dani, también qué piensas sobre esto. Bueno, yo creo que ahí está claro que después de los palos que le dieron a Inés Arrimadas por no presentarse a esa investidura, está claro que no podía salir ella esa misma noche y decir, oye, he ganado, pero bueno, pues mejor no me voy a presentar porque al final todo pasa por Esquerra. Evidentemente ese mensaje se irá dando de aquí a 2-3 semanas, pero no se podía dar en la noche electoral. Él tiene que salir, pues bueno, victorioso y ya está. Así que es verdad que entiendo y comparto lo que también decía la compañera, que al final es más una victoria para el PSOE a nivel nacional que para el PSC propiamente. Aunque siempre se ha querido separar tanto de PSC con PSOE, en esta ocasión es un refuerzo para Pedro Sánchez y, bueno, como decía también Álvaro, que lo ha señalado el primero, para Iván Redondo, que es al final el artífice de la maniobra. Y es muy significativo además que se le nombre tan claramente en un discurso como hizo ella cuando Cierto, salió que lo felicitó. Claro, eso nunca se había dado, siempre sabíamos que estaba Iván Redondo ahí detrás, nadie no era ya oculto para nadie, pero que se hiciera tan manifiesto en el discurso de Salvador Illa es bastante curioso y al final significativo de lo que ha ocurrido aquí, de ese discurso que fueron construyendo desde que IZ anuncia que se estaba pensando que quizá mejor Illa que él y tal. Ese discurso ha funcionado perfectamente en Cataluña, pero al final es lo que estamos hablando. Yo por eso decía al principio que Illa es la nueva Arrimada o el nuevo Arrimada, si no queremos ofender al género, porque al final es lo mismo, ha ganado las elecciones, pero le va a servir de poco. Sí que es curioso, y este dato, hablo ya de porcentaje de voto y demás, porque la abstención lo que ha hecho para el PSC es que ganando unos poquitos de votos más que en las anteriores elecciones, pues tenga esa subida de 16 escaños. Esto sí es curioso porque, vamos, estamos hablando, me parece que un 7% aproximadamente el aumento de voto que ha tenido y pasamos de 17 a 33 escaños. Así que en este caso el PSC pues sí que se ha beneficiado también mucho de esa abstención porque el electorado suyo le mantuvo fiel y luego por lo que ha ido recuperando evidentemente de otros partidos pues le ha venido muy bien y ha sido claramente en el aspecto de beneficiado por la abstención el más, porque los partidos independentistas, aunque el resultado en escaños sea bueno, en votos también se lo han dejado por el camino. Así que, bueno, pues el PSC como partido de ayer, pues maravilloso su jugada y cómo han subido, pero de cara luego a la gobernabilidad, pues ya lo he dicho, que al final ellos tendrán que ver si finalmente ceden o no a Pere Aragonés, pero bueno, una victoria moral y ya está. Y aparte, Dani, bueno, y ya puede decir lo que quiera, de presentarse o no, pero al final la presidencia del Parlamento recaerá en los independentistas. O sea que al Eso final es cierto, puede decir misa, pero al final quien decidirá será la presidencia del Parlamento y seguramente sea Pere Aragonés quien se presente a la investidura. O sea que... Ese dato que dice Álvaro es importante, es decir, a la hora de conformar el Parlamento, que será antes de
creo recordar que decía antes de mediados de marzo, está puesto por el estatut. La mesa la va a presidir un independentista. ¿Por qué? Porque la suma de votos de un candidato independentista es mucho mayor de un candidato supuestamente constitucionalista o del otro bloque. Podría inclusive hasta ganar en primera vuelta la suma de Junts, Esquerra Republicana y la CUP. Veremos a ver en qué queda. Y él es el presidente del Parlamento, después de hacer la ronda de consulta, el que va a elegir quién va a ser el candidato a la investidura. O sea que yo apostaría que el primero va a ser Aragonés. Pero bueno, como también hemos visto muchísimas investiduras fallidas en Cataluña y en el minuto 92 no las han metido, pues si os parece, pasamos a Vox y vamos con Álvaro, que tiene muchísimas ganas. No, bueno, Vox se nutre de la polarización. Vox está. Yo, fíjate, en la porra le di. ¿Cuánto le di, Guille? No sé. Le Pues di espérate, poquito. te la busco. Le di 6 por ahí, ¿no? Pero bueno, ya sabes que a Ciudadanos le di 15. O sea, Sí, claro. Quise ser demasiado optimista, pero yo sabía que Vox iba a nutrirse de la polarización que hay en Cataluña, de la fragmentación que hay. De hecho, bueno, que yo lo condeno Le totalmente. diste 8, a Vox. Bueno, mira, pues no me quedé tan, No, no te has quedado tan corto. No, pero bueno, al final, y la agresión que tuvo, ¿no?, en los últimos días, ¿no?, de campaña, eso, que ojo, que no lo justifico y que lo condeno, ¿no? Pero eso le viene de perla a Vox. Porque date cuenta que Ciudadanos en 2017, como decía antes Dani, creo que ha dicho, tenía un voto prestado. Realmente, y como ha dicho Fran Cristóforo en la nota de audio, Ciudadanos no tiene un electorado propio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Ciudadanos se nutría de un electorado, por un lado, nacionalista español, y es así, y por otro lado, de ese centro izquierda moderado, que se siente español, que cree la Constitución y que se va al PSC, ¿no? Entonces, estaba claro que una vez que Vox entrara en escena, y más, repito, con la gran fragmentación a día de hoy que existe en Cataluña, que iba a tener mucha fuerza, estaba claro. Entonces, pues ahí lo tenemos de cuarta fuerza y ahora abanderándose también de esa oposición y de ese frentismo como único, digamos, partido que hace frente al independentismo, mientras Ciudadanos, PP están muertos o casi la desaparición es representativa en Cataluña. Es decir, que me he saltado a Junts, pero me lo he saltado con perdón, obviamente. Pero es que Junts creo que ahora mismo está en un papel de cierta comodidad, porque no va a presentarse una investidura, no va a suponer eso un desgaste, porque puede no salir esa investidura, pero es que al mismo tiempo Junts puede presionar para que haya segundas elecciones y ganarlas. ¿Por qué? Y esto lo he ido yo analizando a lo largo del día de hoy. Porque si en la segunda vamos a segundas elecciones, el PDeCAT va ya sí que a desaparecer, todos esos votos del PDeCAT van a volver a Junts y Junts se pondría por delante. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, yo creo que nunca es tan fácil decir que los votos de un sitio siempre se irán a otro. Ya hemos Bueno. tenido esa fórmula en otros lados y no hemos llevado muchas leches con las matemáticas que algunos querían hacernos ver en unas elecciones. Pero bueno, sí que es verdad que entiendo que dentro de los partidos que se presentan sería el más beneficiado por eso que tú comentas. Pero que se vaya a trasladar exactamente, no lo sé. De hecho, yo, vamos, ya tal y como está la política catalana, me imagino incluso al propio Artur Mas diciendo no, por favor, no los votéis aunque no nos presentemos nosotros. O sea, no me extrañaría tampoco ver eso o que esa gente se quede en su casa y aumenta aún más la abstención. O sea, eso al final tampoco lo podemos saber. Sí que es verdad que Junts, pues bueno, mantenimiento y hasta ha perdido 2 escaños, sí que es verdad, y viendo cómo se han desarrollado estas elecciones, el perder 2 escaños para ellos le habrá dolido porque al final es que hubiesen sido determinantes. Esos 2 escaños de mantenerlos hubieran significado ganar las elecciones. Entonces, pero bueno, sí que es verdad que coincido contigo en esa posición cómoda que van a tener de cara a estas semanas, porque a ellos la única postura que van a tener es la de forzar a Esquerra Republicana a decirle, oye, sí, vosotros sois de izquierda, pero aquí lo importante de verdad es la independencia y por lo tanto ni se ocurra el tema del PSC y vamos a negociar a ver con qué fórmula salimos adelante. Pero bueno, es verdad que va a perder posiciones que tenía a favor de Esquerra Republicana y ahí sí que es verdad que
porque he visto algún comentario en el chat diciendo que Pere Aragonés pinta poco en el NRC y bueno, realmente sí es verdad que pinta poco dentro de la estructura, pero yo creo que a nivel externo ha sido la persona que dentro de lo que cabe ha capitaneado a esa Esquerra dentro del gobierno y en estos últimos meses esa presencia que ha tenido y esa, no sé si popularidad dentro de los independentistas, que sí ha sido real porque dentro se ha visto como una persona moderada, que es algo muy curioso viniendo de Esquerra Republicana, que no sé quién se le pueda ver y considerar como un moderado. No, y que vendía la vía amplia. Cuando le preguntaban, ¿qué gobierno quiere usted conformar el 15 de febrero? La vía amplia. O sea que ahí estaba tirando también para el eje constitucionalista, para romperlo, es decir, la vía de la izquierda también. No sé. Es que Pero precisamente como... Perdón. Dale, Carmen. Precisamente, Ana, perdón, porque follón ya. Que precisamente entre lo que dice tú, Guille, y lo que dice Dani, es que justo Pere Aragonés ha hecho como el nexo de unión, esa falta de moderación que en algunos aspectos le hacía falta a RC para llegar a ese electorado que estaba ahí, que sí, que no, me decepciona el constitucionalismo, pero no me termina de convencer el independentismo por cierta agresividad y de repente llega Pere Aragonés, una figura que sin comerlo ni beberlo, de repente lo plantan allí delante y él con su discurso, que no sé si doy por hecho que lo habéis escuchado más de una vez, es, además, o sea, él lo vive, ese discurso él lo vive. Entonces, ha sido clave la figura de Pere Aragonés para arrancar mayor voto para RC. Bueno. Además, a Junts. Además, la diferencia entre Junts y Esquerra, que yo creo que es muy notable, es que Esquerra tiene un plan realmente a corto y largo plazo. Y Junts no. Junts está todavía. Esquerra ha entendido que los tiempos no son como los que plantea todavía Junts. Junts se ha quedado todavía en la DUI. Pero Esquerra, que es uno de los partidos junto a Bildu más peligrosos para mí, que atentan contra nuestra democracia, Esquerra tiene un plan a corto y largo plazo. Ha entendido que la vía de la DUI no funciona. Entonces, por eso decía Dani o Guille, ¿no? que había que ampliar, ¿no? el consenso, porque precisamente de esa estrategia inteligente que tiene Esquerra y que Junts todavía no ha entendido. Creemos que el independentismo está fuerte, que está en auge y tal, pero el independentismo está muy dividido también, ¿eh? Sobre todo por ese tema de estrategia hacia el objetivo común que tienen, que es la independencia. Lo están entendiendo ya cada vez de manera más desigual y más diferenciada. Dice Hostormor, Laura Borràs, si hubiera nacido en Madrid, sería una Ayuso. No sé. Una Ayuso imputada, ¿no? No lo sé. Una Ayuso imputada, bueno, sí, es verdad, es verdad. Yo lo que digo, yo creo que Junts está en la posición más cómoda. Si vamos a segundas elecciones, van a ganar ellos. Yo creo que el efecto PDCAT se lo van a absorber. Y si no vamos a elecciones y se conforma cualquier gobierno en el que no esté Junts, Junts tiene una excusa. Y es que es el partido líder de la oposición independentista. Y eso, pues quizá en un medio largo plazo, le puede beneficiar. Como le pasó a Artur Mas cuando estaba el tripartit y Artur Mas estaba en la oposición política. Sí. Coincidimos contigo, entonces es difícil rebatirte. ¿Cómo? Que como coincidimos con vale, entiendo que ese silencio es por eso. Bueno, me había saltado a Junts, pero estábamos hablando de Vox, y ya vamos a coincidir una vez más. Pero os pido que por favor intervengáis. Yo creo que Vox es el ganador moral de estas elecciones. Porque entra por primera vez en el Parlamento y lo hace de esa manera, sumando más escaños que CS y PP, quitando al PSC el primer partido constitucionalista, porque veremos a ver en qué se queda el PSC. No sé cómo lo veis vosotros, pero la entrada de Vox en el Parlamento es importante. Creo que no sería que es el ganador, ¿no? Así decirlo, sino yo pondría delante él vuelve a serlo. O sea, Vox vuelve a ser una vez más eso que decía antes, que escuchábamos a Albert decir, cada vez que salen las urnas ciudadanos, en aquellos tiempos de bonanza, pues ahora va a decirlo Santiago Abascal y además súper seguro de sí mismo, porque evidentemente está consiguiendo una cosa histórica. Yo personalmente
soy una friki, vamos, me dedico a esto, el tema de campañas y de la comunicación, y a mí personalmente me fascina, desde el punto de vista politológicamente hablando, por supuesto, la forma que tienen de hacer campaña a Vox, e incluso es bastante semejante a veces incluso con la que hacía Podemos en su momento, y me parece una forma de hacer campaña, una forma de comunicar, una forma de hacer los mensajes que me parece que se hace muy bien desde este punto de vista técnico, y ahí están los resultados. O sea, son capaces de hacer llegar un mensaje claro, conciso, y logran que el electorado vea lo que ellos quieren hacer ver. Y eso es clave en ciencia política, es clave en asesoría política y es clave, o sea, a la hora de montar unas elecciones. Y claramente, pues, Vox lo ha hecho. O sea, en un territorio como es Cataluña, con todas las adversidades que tienen, con una campaña que están en el Congreso solos, porque lo que digo, los que podrían ser por proximidad quizá ideológica o por medida, lo rechazan porque vaya a ser que lo asocien y parece que es el demonio y que lo es más malo, malísimo, y así lo intentan hacerlo ver los demás partidos políticos. Sin embargo, ahí está, como decía Ana, el electorado no sabe muchas veces cómo responde, porque tú lo ves en el Congreso y parece que es el demonio, y después ahí está la prueba de que el electorado no lo percibe así, sino que cada vez va creciendo más y cada vez son más la gente que se va empatizando con este tipo de mensajes. Yo, sinceramente, lanzaría una pregunta a los demás partidos, que es ¿qué están haciendo mal para no saber hacer llegar su mensaje, o para no saberse diferenciar o marcar esas, como os digo, esas cosas que les hacen únicos a cada partido? Porque creo que tenemos muy claro cuáles son esas cosas que le hacen único a Vox, como también tenemos claro cuáles son las cosas que le hacen único a Podemos. Y yo creo que eso es la clave, y Vox lo ha vuelto a votarlo una vez más, y yo desde ese punto la verdad que me parece admirable. Carmen, un detalle y ya le doy la palabra, no sé a quién he pisado, pero Carmen, solo un detalle respecto a la comunicación que tú decías. Vox ayer inauguró su canal de Twitch, como estamos haciendo nosotros. Bueno, nosotros ya llevamos más de un mes. Inauguró su canal de Twitch y atención, los datos son que en tan solo 5 horas consiguió 4.000 seguidores y 12.000 visualizaciones en su directo. Eso es que Vox funciona así. O sea, Vox hace un tipo de campaña muy a lo americano, o sea, un comercio Donald Trump. Su forma de hacer campaña es así. Ellos, desde el primer momento, tuvieron claro que los medios de comunicación no les iban a ser favorecedores, y es que ni se molestaron en ir. Y no yendo a los medios de comunicación, ha sido el partido que más presente ha estado. O sea, siempre en todos los debates políticos se habla de Vox continuamente sin que estuviese allí presente. Entonces, eso es un logro increíble. Además, como estás diciendo, el hecho de hacerte un canal de Twitch demuestra una cercanía, una confianza absoluta, que no tienes miedo a enfrentarte con la gente, que te da igual las críticas, que tú tienes muy claro lo que piensas y que vas a hacerlo en un medio que al final la gente consume. Y de forma que llega de forma directa, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de censura. Y ahí creo que está su clave. Y eso es lo que demuestra una vez más, como digo, en la forma que tienen de hacer campaña, que saben que les funciona y por supuesto que la van a seguir haciendo y se van a seguir adaptando a los tiempos. Si nos ve alguien del resto de partidos políticos que no sea Vox, un toquecito. Dani, o Carmen, o Álvaro. Hombre. No, yo simplemente, Carmen, yo estoy de acuerdo contigo en que la comunicación de Vox es clara, concisa, además un mensaje que llega muy nítido al votante, pero también denota una grave falta de salud democrática que hay en la ciudadanía, porque si fuera, bueno, si fuera una cuestión de candidatos, bueno, es que Vox tiene un candidato que carismático, lo que dice, pues escala hondamente y tal, pero es que ya no es una cuestión de candidatos. El problema que hay, y como digo, que estoy de acuerdo contigo en que Vox hace a nivel técnico una comunicación y una comunicación política muy buena, pero como digo, denota la gravedad del asunto actual, porque es que no hablamos de candidatos siquiera, vemos como Garriga ha sacado 11 diputados sin saberse el presupuesto que maneja la institución que pretende gobernar. y de hecho no es que se haya quedado corto, no, es que él se pensaba que una administración tan gorda como la Generalitat de Cataluña, que gestiona la vida de 7 millones de personas, se creía que con 27 millones de euros podía gestionar las políticas públicas. Que ni ayuntamientos tienen ese presupuesto. Es que eso no lo tiene una partida municipal. Joder, es que es muy fuerte. O sea, eso por un lado, ¿no? Pero por otro también denota la falta de la vulnerabilidad que tienen los españoles con la propaganda,
y lo escépticos que se muestran con los proyectos, con las medidas tangibles y ya te digo, o sea, para mí es un éxito por parte de Vox, pero también me preocupa muchísimo lo dañada que está nuestra democracia y nuestra participación política en cuanto a ciudadanía, la verdad. Ana, Dani. Dani, dale. No, yo lo que sí que Eso es que Ana va a coger nivel- carrerilla. Sí, un poco. Que a nivel nacional siempre hablamos de que, bueno, que Vox, aunque como marca lleve poco tiempo, Vox técnicamente ya existía dentro del Partido Popular y era muy fácil que arrancara eso al Partido Popular a nivel nacional. Pero cuidado en Cataluña con los datos que vemos, porque ahí sí que es verdad que no solo podemos decir, no, es que lo que pierde el Partido Popular, Vox sale del Partido Popular, no. Pero es que Vox ayer entró al Parlamento con escaños también por Girona y por Lleida, cosa que el PP no tenía ni en la anterior legislatura. Por lo tanto, no podemos salir de ese marco que algunos intentan vender de no, estos son los más radicales del PP, que bueno, eso puede ser a nivel nacional en algunas zonas seguro, pero en Cataluña no, en Cataluña responde a que se han encontrado pues, en el momento adecuado, en el sitio adecuado, a la hora adecuada. Yo creo que a lo mejor, no sé si una semana más, si las elecciones hubieran sido una semana después, lo hubieran verificado un poco más o no, pero bueno, yo creo que estábamos en el momento justo y además los últimos acontecimientos, que evidentemente coincido con Álvaro en que por supuesto son condenables, pero que evidentemente también ellos se han retroalimentado de eso que han generado y como bien decía Carmen, no le hace falta estar en los medios de comunicación, ellos lo saben perfectamente y es que saben que estas elecciones no se jugaban ni por asomo en un medio de comunicación tradicional y creo que eso cada vez va a pasar más en política y que ellos lo tienen muy claro, que esto ya no va de salir 5 minutos en el telediario de las 3 de la tarde para que te vean la gente mientras come, que no, que lo de Twitch, que va en serio, y otros partidos pues llegarán a Twitch dentro de un año cuando vean que realmente pues sí que es el lugar adecuado. Y al final ellos no se lo piensan, ellos prueban directamente que no les funciona, oye, es que no pasa nada, pues no ha funcionado. Y ellos van, prueban y han triunfado. Y ya está. Que es verdad que también que su objetivo a largo plazo en Cataluña tampoco creo yo que sea mucho más de lo que ya tiene, porque no creo que ellos aspiren a llegar como ciudadanos en la pasada elección a ganar la elección y convertirse en primera fuerza constitucionalista, pues tampoco. Pero dentro de lo que ellos aspiraban, no sé ni siquiera si ellos lo pensaban. Yo le puse 8 en la porra y ya pensaba que era un muy buen resultado. O sea que cuando vimos ayer los 11, oye, pues nos pasó un poco como yo me lo llevo aquí al caso de Andalucía, cuando también entraron con 12, una cifra similar, pues nadie se lo esperaba y a lo mejor incluso muchos de ellos tampoco. De hecho, seguro que ahora si nos empezamos a repasar perfiles de los diputados que hayan entrado, pues algunos de ellos estarían anoche diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Es que aquí hay para comentar de todo. El tema de... Es que me encanta. Y eso que coincido con todos mis compañeros, pero hay una cosa que... Bueno, ahí por parte, ¿no? El tema de Twitch me recuerda precisamente una de los primeros de apertura de campaña, cuando hablábamos de que los partidos no estaban siendo capaces de llegar a un electorado más joven, tal, los medios que estaban utilizando, las redes sociales, la adaptabilidad, no estaban siendo capaces de adaptarse Vinagrimo, ahora va a una venir el circunstancia chat, en la no que te preocupes, que por en cuanto fuerza termine había que Ana, hacer hablamos del chat. campaña de una manera muy, muy virtual. Bueno, Vox luego ha demostrado que también ha hecho su campaña física pese a todo, pero y precisamente el que más campaña física ha hecho, que es Vox, ha sido el primero en meterse en Twitch, además, el día que entra por la puerta grande en el Parlamento de Cataluña, cuando nadie se lo esperaba, porque, o sea, no solo es que ellos no se lo esperasen, es que el resto de partidos tampoco se lo esperaban, ni siquiera sus antagónicos. Y luego el tema, no sé si lo comentaba Álvaro, efectivamente ahora Vox tiene la batuta de la oposición, pero tiene la batuta de la oposición porque es algo que comentáis antes y es que la gente está ya un poco harta de las medias tintas, el discurso de medias tintas de sí, constitucionalismo, sí, pero me voy desinflando. Y Vox además ha llegado en un contexto en el que la tensión por el conflicto que hay en Cataluña es tan grande, hay una parte de la población que además, precisamente en Lleida y en Girona hay mucha gente que vive con miedo a poder hablar tranquilamente de su ideología política o de lo que vota o a debatir y llega en un contexto pues que con su discurso cura ese miedo y da una esperanza a personas que están ya hartas de no encontrar una claridad en el discurso. Nos guste más o nos guste menos. Y coincido por eso mismo con todos vosotros en la parte de comunicación. Ahora, que
¿Que da miedo? No sé si dará miedo o no. Desde luego es para pararse a pensar, como decía Álvaro, no sé si el estado de nuestra democracia, pero sí más bien en preocuparnos un poquito más por lo que piensan los ciudadanos. ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué es lo que, lo decía Carmen, qué es los partidos para que lleguen luego los partidos como Vox, ¿no? Y sigan o aumenten esa polarización ahora en Cataluña. Vemos, ¿no? De repente todo el independentismo ahí rompe, aumenta y luego lleva a Vox y dice, sí, dice, pero es que no hay medias tintas. Ahora estamos nosotros para combatiros de verdad. No lo que han estado haciendo estos Mindundi, con todo el respeto del mundo, una forma de hablar, que nadie se ofenda, que han estado haciendo aquí todo este tiempo, que no han hecho nada contra el independentismo, aunque sí lo hayan hecho, ojo, insisto, es una forma de hablar. Y llega Vox diciendo, ahora se va a cagar aquí el independentismo porque hemos llegado nosotros y vamos a hacer frente en el Parlamento. Yo ya lo digo, creo que van a ser la oposición política. La oposición política. Yo creo que al final es un expresamiento lógico. Carmen, si me deja un segundo, porque claro, es que vinagrismo... Nada, no te preocupes. Pero es que vinagrismo dice, leer el chat, el macho de la cabra, que estamos aquí en familia y esto es menos interactivo que la televisión. Cierto, pero claro, ¿qué pasa, vinagrismo? Que nos ha soltado aquí 2 tochacos de la Biblia, los cuales voy a leer. Dice vinagrismo para que los foreros sepan de qué está hablando. Dice, el tema no es si la DUI funciona o no, sino cómo apela ese discurso a nivel simbólico a la sociedad. En Cataluña el 1 de octubre está grabado a fuego en la conciencia de gran parte del electorado. Sería interesante también analizar cómo Junts está virando desde sus posiciones más neoliberales a posiciones más socialdemócratas. Eso es un interesante debate porque yo no lo veo. Miraron la ley de vivienda que firmaron. Pues la miraremos. Dice también vinagrismo, Vox lo hace porque el fascismo siempre ha tenido la capacidad de centrar el foco mediático. Su propaganda se basa en el enfrentamiento y en el conflicto. Esa es la clave. Carl Smith hablaba de que la potencia del discurso se centra en la capacidad de configurar las categorías amigo / enemigo. Dice Jos Tormo, dice, muy interesante lo que apunta, cada vez es menos importante el programa o las ideas, solo valen los gestos vacíos. Y cierra vinagrismo con, mi ideología es bastante opuesta a la gente que está hablando aquí, supongo que se referirá a nosotros. Esto es muy plural y diverso, también hay que decirlo, aunque aparenta que esto es muy plural, ¿eh? Pero eso es así, el marco simbólico se ha superpuesto al material, ya lo vislumbraban autores como Laclau hace algunos años. Y dice Ecebatana, Vox va a ser el grano en el culo de todos. Ecebatana, retuiteo. Tus palabras. Y Carmen, tuya la palabra. Mientras, atención, voy a cederle la soberanía por lo que tarde ni a la cocina, por la botella de agua, a mi amigo Álvaro, que lo veo ahí como un poquito apagado, lo veo, no sé, ahí... Así que Álvaro, tuyo es el poder y Carmen, tuya es la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo a colación de lo que también decía Ana antes, estoy totalmente de acuerdo contigo en que, bueno, que han llegado con una fuerza y tienen una fuerza en su discurso que es capaz de calar y que evidentemente pues dan una serie de soluciones que se contraponen a los demás. Y me parece interesante el cómo han logrado pues, que los demás lo veamos también desde esta forma, ¿no? Lo veamos de la forma de que son una alternativa y que son además la alternativa más útil, más práctica y sobre todo que están dándole voz a mucha gente que no se sentía representada. Y con eso también comentabais antes mis compañeros el tema de Ciudadanos y voy a casarlo ahora con el tema de Vox. Cuando decís que Ciudadanos no tenía un electorado, no tiene un electorado firme, que no conseguía captar a la gente... Y yo no estoy de acuerdo, o sea, Ciudadanos tenía su electorado, o sea, eso de decir que son votos prestados o no son votos prestados, mira, estos son buenas elecciones, o sea, la volatilidad del voto es una cosa que existe y que se analiza en todas las elecciones, o sea, el voto va cambiando y es fluctuante, por lo tanto, que un partido no tiene un electorado fijo, oye, Ciudadanos ha estado muchos años en Cataluña, ha estado muchos años a nivel nacional y sí que tiene su electorado. Ahora bien, no ha sabido consolidarlo, no ha sabido consolidar a ese mensaje que tenían ellos, que era un mensaje único, te guste más o te guste menos. Era el mensaje de capacidad de trazar con todo el mundo, de hablar con todo el mundo, y al final es lo que quiere la mayoría de la gente. La gente se posiciona a sí misma como de centro, aunque el centro sea un término un poco abstracto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este tipo de mensaje en un momento o en un contexto en el que estamos viviendo
no cala con tanta fuerza como un mensaje más rotundo, más radical, como el que puede presentar Vox. Por eso en estos momentos de crisis la tendencia natural es a la polarización. Entonces, ¿Vox tiene un electorado suyo fijo o es robado del PP? ¿Qué electorado tiene el PP ya? ¿El de Ciudadanos de antes o el de Vox de ahora? Es que hablar de esto es complicado, ¿no? Y también No estoy de al acuerdo cuenta del contigo. mensaje del chat quería decir que me he quedado con una palabra, que es una palabra que me llama mucha atención, que se usa muy a la ligera, que es el tema de fascista y tachar a una persona fascista. Yo soy muy prudente con el uso de este término. Ojo, cuidado quien se llama fascista, ojo, cuidado, porque el fascismo ha hecho muchas cosas a lo largo de la historia y también es necesario, como decíamos antes, respetar la pluralidad y la diversidad democrática que existe en este país y que están ahí todas esas personas, y no creo que todas esas personas sean fascistas, sino simplemente que a lo mejor no piensan como tú. Vuelvo y Yo, Carmen, estoy de acuerdo contigo. yo no estoy de acuerdo en parte con Carmen. Bueno, en lo del término fascista, por supuesto, bueno, en este país se ha banalizado, bueno, de muchos años ya el término fascista ya es como decir, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con Carmen en lo de la... Es cierto lo de la volatilidad del voto, es cierto que los partidos convergen, más o menos, y es cierto que el voto pues no es de nadie, ¿no? En concreto, no tiene dueños, ¿no? Por así decirlo. Pero en Cataluña en general, por eso ahí no coincido contigo, Ciudadanos, creo que cuando surgió, cuando todavía no existía Vox, cuando el PP pactaba con Convergencia y ya no se erigía como una voz clara de constitucionalismo y de respuesta fuerte y ágil al separatismo, los nacionalistas españoles, porque lo hay, los españolistas, veían en Ciudadanos una alternativa. Pero también a la misma vez esa parte de centroizquierda moderada que tiene Cataluña. Por lo tanto, creo que Ciudadanos, ya te digo, desde su nacimiento, hablo de Cataluña, desde su nacimiento hasta ahora, no es que haya tenido votos prestados o no, pero creo que no ha tenido un electorado de verdad fuerte, consolidado, y ya te digo, en cuanto ha aparecido una fuerza populista, ¿no? Como en este caso Vox, que ha hablado con más fuerza y más clara que Ciudadanos, se lo han llevado. Y en cuanto el PSC ha sabido, bueno, ya te hemos dicho antes, ¿no? En cuanto Redondo y Sánchez han sabido vender a un candidato como moderado, dialogante, que puede ser resolutivo en la crisis catalana, el PSC se lo ha llevado también. O sea, se han comido Ciudadanos por los dos lados. Entonces, por eso digo que, bueno, no estoy de acuerdo. Creo que Ciudadanos nunca tiene un electorado claro, definido. Ojo, en Cataluña, en España sí lo creo que en España Ciudadanos sí tiene de verdad un electorado que es liberal, que es progresista, pero en Cataluña creo que no. Cataluña creo que es diferente. Voy a hablar del chat un segundo porque Frank Cristófol dice Ciudadanos no podía tener un electorado como tal porque Ciudadanos no tenía una base de votante consolidada. No sé si estaba ahí hablando de Ciudadanos mientras me ausentaba. Eso es un voto de aluvión, no un voto continuado. Dice Vinagrismo, dejar de decir mentiras. Atención, Hablo con base académica. A continuación os paso los estudios recientes de por qué Vox es fascismo. Pero no te reviséis lo que digo como si fuese un cualquiera que utilizo las coletillas de la televisión, porque precisamente estoy haciendo mi tesis sobre este tema. Pues sabes que te digo, Vinagrismo, que vamos a atender a tu tesis. Si te quieres, vente un día aquí al foro, oye, estás invitado. Háblame por privado y vente, oye, no, yo le voy a echar una hoja a ese documento que nos pasa, ¿vale? Y te viene y nos cuenta. Carmen está frotándose las manos. Claro. Dice, podría seguir pasando miles de estudios académicos sobre la relación de Vox y el fascismo. Pues haz una cosa, como tenemos a gente de Vox y a gente que no nos gusta Vox, porque en este foro es muy plural, vente un día y nos lo cuentan. O sea, te lo estoy diciendo muy en serio. Me escribes un susurro, que son los mensajes directos aquí en Twitch, y te vienes, tío. O sea, esta es la casa de todo. Sería muy interesante. Bueno, Guille, yo quería lanzar una pregunta a los compañeros. Sí, dale. Porque estamos hablando de la volatilidad del voto, que si Ciudadanos tiene un electorado, no lo tiene consolidado, pero
realmente después de las últimas generales, incluso con el resultado del PP, ¿no? Esos 88 escaños, y viendo la volatilidad del voto en las últimas elecciones en general, autonómicas, generales, municipales, ¿no creéis que la tendencia refleja que hay un cambio en la sociedad? Que al final va a ser, vamos a pasar por una época en la que tener un electorado consolidado no va a ser la tónica general. Ahora mismo, bueno, pues vemos que hay un partido de los emergentes, bueno, dos de los partidos emergentes que se están desinflando poco a poco, que son Podemos y Ciudadanos, pero vemos un partido conservador que, si bien, bueno, pues en Cataluña habrá tenido la tradición que tenga, pero fluctúa también, se desinfla, luego sube, no sabemos qué va a pasar de aquí a unos años, si se va a desinflar más, o será el PSOE. ¿No creéis que esa tendencia a tener un electorado fijado, como he dicho, ya es agua de borraja, o que puede ser precisamente un reflejo de la sociedad que esté cambiando? Pero hablan Yo creo que el de partidismo ha Cataluña, muerto, ¿no? ¿no? Espera un segundo, vamos a organizar esto. Carmen, dale. Que yo creo que aparentemente el bipartidismo parece que ya ha muerto, ¿no? Y que a día de hoy, pues cuanto más partidos tengas, más opciones tienes, evidentemente más posibilidades tienes de cambiar tu voto. Si antes los dos partidos mayoritarios y prácticamente había una alternancia en el poder, pues cuando no tocaba uno, tocaba otro y ibas votando así. Si tú ahora tienes más o menos una cierta tendencia política, pero dentro de esa tendencia política aparecen muchas opciones, pues tiendes a ir cambiando según qué discurso te vaya acomodándose más a ti. Yo creo que responde más a que al presentarse más partidos, al tener otra forma de tener esa visibilidad, porque decía el tema de redes sociales, hoy en día cualquiera te monta un partido y es capaz de llegar a la gente si quiere, sin que se le dé ese con los medios que a lo mejor antes era necesario. Por lo tanto, hoy en día es más fácil que te sientas identificado con cualquier otra opción. Entonces, por eso decía, lo que también decía antes Cristóforo, creo, en el chat, de que Ciudadanos no tenía un electorado de base, no tiene un electorado de base como ningún partido que nace, como tampoco lo tiene Vox, y sin embargo de Vox no se habla que tenga unos votos prestados. De Vox de todo el tiempo se ha hablado que tiene un electorado y que el electorado va creciendo más. Vuelvo otra vez a la misma pregunta. ¿El electorado de Vox es prestado del PP? ¿Los votantes son del PP o los votantes son seres independientes que se asemejan más a según qué partido, según las necesidades que le van cubriendo? O de la abstención, ¿eh? El voto de Vox puede venir de gente que no ha votado nunca porque no se sentía identificada. Eso también puede pasar, que le ha pasado a Podemos y le ha pasado a Ciudadanos. Que ¿Y del cabreo? Y del cabreo, exactamente, de la indignación. Carmen, te cuento lo que me ha contado Frank Cristóforo en el chat. Dice, claro, hasta la llegada de los nuevos partidos, el PP y el PSOE tenían un electorado consolidado, un suelo claro, pero eso ha muerto. Ese concepto de voto consolidado es casi inexistente, exceptuando Esquerra, por ejemplo. Cristóforo, explícame por qué Esquerra no lo entiendo. Por eso me chirría hablar de voto consolidado en CS. Sigue, pues eso, Carmen, no podemos hablar de voto consolidado a CS, no existe el partidismo. El voto de Vox es de aluvión, en lo que decíamos. Y a Berotti, gracias por seguirnos. aprovecho. Bueno, Ciudadanos lo intentó y lo ha intentado como creo que cualquier partido, intentó hacerse con su nicho de votantes que fueran los que confiaran en ellos y los que creyesen en su discurso de forma más o menos reiterada, ¿no? Evidentemente, pues un partido que se posiciona en el centro, que no se define en un lado ni en otro y que además se caracteriza por precisamente pactar con partido de la derecha y partido de la izquierda, evidentemente va a tener dentro de sus bases a afiliados que haya mucha diferencia de forma de pensar en muchos temas porque no tengan una ideología clara, porque vienen de muchos sitios diferentes y por otro igual los votantes van a tener a votantes de centro-izquierda, centro-derecha y que en algunas políticas converjan con ellos y con otras pues no. Entonces es difícil mantener entre que las circunstancias ya son complejas y además con ese tipo de discurso creo que es muy difícil mantener ese electorado fijo en un partido de centro, como ya le pasó a la UCD, al CDS o a UPD anteriormente. Creo que los Ciudadanos es otro partido más que parecía que iba a conseguirlo y ahora parece que no tanto. Nos hemos saltado, si os parece, dos partidos, que es la CUP y los comunes, pero es que tampoco, por parte de los comunes, no aporta nada, lo decía, no aporta nada, bueno, algo tendréis que decir, pero creo que lo dijo también Ana Torres, que los comunes se quedan igual y están ahí a la espera de si pueden pillar cacho en un tripartit o no, o sea que los comunes, y la CUP le ha pasado
el efecto también Vox. Han estado en la calle, se han movido en la calle, han hecho actos en la calle, han hecho vandalismo en la calle, que suele ser su biotopo, y han pasado de 4 en el grupo mixto a tener 9 escaños, o sea que ahí es nada. A 9. Y además el único Yo, partido Guille, que bueno. ha conseguido que sus votantes vayan a votar prácticamente en misma cantidad que en las pasadas elecciones. Ahí no ha influido abstención o no, porque es que prácticamente la variación es de un 3%. Además en Cataluña se lleva. Yo, Guille, para contestar a Ana, que ha soltado una pregunta, ¿no?, de la volatilidad de los Cierto. votos, de que el voto no está arraigado, ¿no?, en los partidos y tal. Yo quiero decir que esto va en función, o sea, hablando de España, ¿no?, a nivel de voto general, ¿no? Esto va en función del contexto social y político y también económico que nos encontramos. O sea, el bipartidismo es el que tiene la bolsa de votantes fija, pero en función del contexto es cuando el bipartidismo se va desangrando por un lado o por otro. Me explico. En la crisis de 2014, con el 15M, la crisis de 2008, veníamos de la crisis económica de 2008, con el 15M se venía anunciando, pues eso, la crisis económica, las grandes desigualdades que estaba generando la crisis, las respuestas que estaban teniendo los países y los distintos gobiernos ante esa misma crisis. Y entonces, ¿qué pasaba? Que la izquierda, en este caso el PSOE, que representaba a la izquierda, ¿no?, del país progresista, se iba desangrando a favor de Podemos y en detrimento del propio PSOE. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahora? Y mientras tanto, el PP se mantenía fuerte. El PP, la última mayoría absoluta, si no recuerdo mal, fue antes de 2015, ¿no? En 2011 fue la última mayoría absoluta de Rajoy. Pero aún así, en 2015, aunque ya explotó, ¿no?, la diversidad de partidos y el pluralismo político, se mantenía fuerte Rajoy. ¿Qué es lo que ocurre con este contexto diferente en 2021, tal y como estamos? Que esta vez la bolsa de votantes que se desangra, que se rompe, es la del PP a favor de Vox. ¿Por qué? Porque encontramos otra crisis distinta. Crisis migratoria, revisionismo cultural, crisis territorial que aupa a los partidos, digamos, más conservadores, que totalmente lo contrario que ocurría en 2014, ¿no?, con los partidos más progresistas, más que facilitaban y daban respuestas fáciles. En general, los populismos de ambos lados se favorecen de contextos diferentes y al final lo que hacen es sangrar y quitarle votos a ese bipartidismo, que es el único que yo pienso que realmente sí que tiene una base electoral consolidada, ¿no?, en respuesta a lo que decía mi compañera Ana. Gracias. Es que, claro, hemos estado hablando de Ciudadanos. El chat está bastante interesante. Se está formando un foro solo en el chat. Vinagrismo le está dando a todo. Vinagrismo, 21 días, tío. Te lo juro, 21 días. Hemos hablado un poco de Ciudadanos. Ciudadanos que pasa de 36 escaños a 6 escaños. Pasa de ser el primer partido político de Cataluña en voto y en escaños a ser ahora, creo que, la penúltima fuerza política, si no me equivoco. Si alguien... no sé si me tiene que corregir, pero creo que sigue en la penúltima fuerza política. La penúltima. Y en estos momentos tengo que decir que se está celebrando un consejo, una reunión del comité del partido, y digo en estos momentos 23-26 de la noche. Situación muy complicada la que hay de Ciudadanos y sobre todo jugando en casa. No sé, la habéis dicho todos un poco, habéis tratado un poco el tema de Ciudadanos, pero complicada situación para el Partido Naranja, ¿eh? Ya era complicada en noviembre, o sea, ya tenía la situación complicada en noviembre y creo que ahora era una prueba de fuego de realmente demostrar tanto a sus afiliados como a sus votantes y también al resto del panorama político, que realmente esos cambios y esa autocrítica de la que se hablaba tanto en noviembre, después de esa pérdida de votos en la que se quedaron con 10 escaños solamente en el Congreso, se hablaba mucho pues de un nuevo cambio de timón, de cambio de rumbo, de que iban a replantearse otra vez muchas cosas, que las cosas iban a cambiar dentro y fuera, iban a hacer mucha autocrítica. Y creo que esta es la oportunidad, ¿no?, de realmente demostrar y poner en valor todos esos cambios que se han realizado. Pues
si el resultado ha sido este, creo que no queda otra que más autocrítica y plantearse muchas cosas, desde el liderazgo de Inés Arrimada, como también plantearse si fue buena opción o no fue buena opción el hecho de que Inés Arrimada abandonase Cataluña, que creo que también es una cosa a plantearse y a ver en qué queda todo esto, ¿no? Porque no vale que digan que van a hacer autocrítica y después no se cambie realmente las cosas básicas. ¿En qué va a De quedar hecho, ha Ciudadanos? salido... Bueno, dale, Ana. Perdón, es que me va con retardo. Nada, de hecho, haciendo alusión a lo que decía Carmen, había salido un artículo del País en el que precisamente se pedía en esta reunión que estaba teniendo lugar ahora, no sé si es que ya... Te puedo confirmar sí, que continúa la reunión del comité del partido. Sigan. Pues hablaban de que había habido gente que había pedido dimisiones de 2 personas en concreto. De hecho, está en el artículo del País. No es que me lo haya hecho llegar, menos mal. Y pedían precisamente la cabeza de 2 personas. Y yo creo que cuando se rechaza tácitamente ningún tipo de dimisión, ni se da cabida a esa reflexión de pedir dimisiones ni de hacer, no se hace además por esa parte de esas personas ningún tipo de autocrítica. Creo que efectivamente es que lo que se hizo en noviembre no ha tenido ningún efecto, no ha calado, pero lo que se hizo en noviembre ni lo que ha pasado después en las gallegas, porque poco se habla de lo que pasó en las gallegas también a Ciudadanos. Se ha perdido más de 40.000 votos en Galicia, que tampoco se ha hecho autocrítica y se ha pasado de puntillas por esos resultados, gracias a que han entrado con la coalición de PP-MACES en el País Vasco, se ha tapado ese error. Entonces, yo creo que ya lo ha dicho todo Carmen, me sumo a que si no hay ningún tipo de gesto hacia esa supuesta autocrítica de la que se hablaba, creo que se tienen que mirar un poquito menos al ombligo y levantar un poquito la cabeza y ver lo que realmente está pasando en su partido a nivel interno y que esa fractura, que por cierto, muchas veces se cree que las fracturas internas de los partidos no calan en el electorado. Creo que hay que levantar un poquito más la cabeza y darse cuenta de que esas fracturas internas también afectan al resto de la población. Y no estoy hablando de militantes, estoy hablando de posibles votantes. Dani, Álvaro. He dicho. Bueno, yo creo que no, es verdad que hay que diferenciar mucho y creo que, aunque todos entendemos que creo que a nivel interno se estará haciendo esa crítica, aunque no se va a externalizar, pero creo que Ciudadanos, por su postura de trabajo interno que estaba teniendo, va a tener fácil el mañana seguir encarando este resultado como algo que no tiene que asumir la nueva ejecutiva, porque es que si hablamos de tiempo, estamos hablando de que no han cumplido ni un año como ejecutiva y que ese año es de pandemia, por lo tanto la excusa creo que estaba en bandeja y anoche ya vimos que iban tirando por ese lugar. Otra cosa es que en estas 4 horas y media que llevan ya de reunión, pues entiendo que sí que habrá miembros de esa ejecutiva que estén poniendo un poco los puntos sobre las IES. También hay que tener en cuenta que es que esa ejecutiva ampliada puede llevar mucho tiempo sin verse en persona y eso también influye mucho en lo que hoy se pueda estar diciendo allí. No es lo mismo que si tú tienes un contacto continuo y vas viendo un poco las sensaciones que hay y las opiniones de la gente y hoy te reúnes con ellos como un día más, a que hoy a lo mejor se estén viendo algunos, pues no sé, decir por primera vez en 6 o 7 meses en persona. Entonces es muy distinto. Quizás a lo mejor tendría que plantearse la ejecutiva tener un contacto un poquito mayor, ¿no? Entre porque ellos. hasta el momento las reuniones que más fluida ha habido y en número, evidentemente, la comisión permanente, que está conformada por un número muy limitado. Y es lo que dice Dani, hoy se ha reunido toda la ejecutiva al completo y ojito, es lo que dice, llevamos 4 horas y pico de ejecutiva. Atención, ahora hablaremos del PP, pero que el PP mañana tiene la suya, ¿eh? Y la cosa no es que esté también para tirar cohetes. Álvaro, Ciudadanos. Bueno, yo no voy a esconder mi posición, ¿no? Yo soy afiliado de Ciudadanos actual y fue una noche dura. Yo ayer, sinceramente, ayer no tenía una dura desde noviembre, ¿no? Desde el 10 de noviembre del 19. Fue una noche de decepción. A nivel de partido, pues, a ver, los valores y los principios ciudadanos son los mismos realmente.
que a nivel interno hay que hacer autocrítica, pero autocrítica de verdad. Esa autocrítica tiene que materializarse. No podemos decirle al electorado ni a los militantes, bueno, sí, no hemos sabido movilizar el voto. Bueno, no habéis sabido movilizar el voto constitucionalista y ahí se queda la autocrítica. Esa es la reflexión que hacemos. No, creo que debe materializarse y como digo, quiero lanzar también una lanza a favor del partido. Como ha dicho Guille, ¿no? Y Dani, a esta hora de la noche se están reunidos. Vamos a esperar también a ver qué comunicado y qué noticias salen. Y no, yo creo que Ciudadanos, en esencia, ¿no? Siempre hay peros, pero en esencia un partido reformista, autocrítico, mucho más que los demás partidos, con sus fallos, ya digo, pero vamos a esperar también a ver qué ocurre y nada, y esperar que esa autocrítica, como digo, en mi opinión, se realice. También, ojo, y no quiero meterme mucho en camisa de once varas, o por ahí en Twitter, muchos cargos que siguen ocupando el puestecito, siguen dando del sueldo del contribuyente gracias precisamente a Ciudadanos y lanzan crítica y ataque al partido que decían defender y decían valorar, ¿no? Y lo hacen desde la posición que le posibilitó el partido. Es gracioso, ¿no? Partido que me está dando mi sueldo. No opciones, pero yo no me voy, me mantengo en el cargo, ¿no? Eso, perdona, pero esa crítica no la quiero bien lejos. Esa crítica vacía y de ataque con malintencionado, la quiero bien lejos. Quiero una autocrítica que se materialice, una reflexión profunda de verdad a nivel interno, pero ya te digo, esos ataques malintencionados creo que están fuera de lugar y no hacen nada bien al partido. Yo creo que... Yo creo... Dale, Carmen. Perdón. No. Yo creo que respecto a esto que estás comentando, a veces es difícil diferenciar o a veces es difícil no señalar o no caer en el señalamiento de lo que es la lealtad, ¿no? Se habla mucho de lealtad y la lealtad realmente creo que no pasa por decirle a tu amigo siempre lo guapo que está, sino también tener el valor suficiente que cuando no está guapo y algo no le queda bien, decírselo a la cara, ¿no? Pues yo creo que también querría amigos que fueran leales en este punto y que independientemente de que, y ahí no voy a estar porque decimos es una camisa de 11 varas porque cada persona será un mundo, cada persona tendrá sus circunstancias y cada persona hablará y criticará según su forma y tampoco conozco casos concretos, por lo tanto no voy a meterme ahí. Pero sí que creo que la crítica interna tiene que ser real, tiene que ser saludable, tiene que ser positiva y no porque tú hayas ocupado un cargo en un momento determinado con las circunstancias ya no puedas decir, oye señores, que quizás nos estemos equivocando, cuando además todos los elementos externos e internos apuntan a que realmente sí que quizá el camino que esté cogiendo no sea el más adecuado y las elecciones y el resultado lo hemos visto en estas elecciones pasadas, ¿no? O sea, no es algo que diga alguien desde el sillón de su casa, desde Twitter, en un momento de enfado, sino que ya se ha demostrado en varias ocasiones, ¿no? Y yo creo que realmente Ciudadanos, si bien hablamos antes del tema del electorado, creo que tiene, me aventuro a decir, que creo que tiene un problema clave y creo que se tiene que preguntar a sí mismo qué quiere mi electorado, qué quiere, quiénes son, qué buscan y qué esperan de nosotros. No, y también creo que después de ver estas elecciones y de otras tantas, ¿qué tipo de electorado tengo? Porque el electorado de Ciudadanos lo ha vuelto a demostrar. O vota a Ciudadanos o se queda en casa. Totalmente. Entonces, cuando tú realmente no tienes claro tu electorado qué espera de ti o qué valora de ti o qué quieres, pues es difícil que tomes unas decisiones acordes y pasa por ahí del hecho de que tengas un discurso menos crítico con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista, o pasa por ahí a que tengas un discurso más próximo al del Partido Popular, por ejemplo. Eso tendría que responder a realmente qué esperan de tus votantes, por qué te han votado tus votantes y cuál quieren que sea su discurso. Y creo que la clave para esto está en escuchar a tu votante y no solamente el día de las elecciones después de un batacazo como este, sino escuchar a tus votantes en el día a día. Y si realmente consigues conseguir esta clave, la pondrás en valor en una campaña y ganarás. Y ganarás como por ejemplo ha hecho Vox. Vox tiene muy claro lo que quiere sus votantes, así de manifestado y ahí tiene el resultado. Dice Frank Cristóforo dirigiéndose a mí que no, Guille, que eso no es así. El electorado de CS no es que o vota a CS o se queda en casa. Es que no hay base sobre la que se sostenga esa afirmación. A ver, vamos a ver, si es que cogemos 2 o 3 elecciones, las generales en las que quedó en 10 escaños,
1 millón de votos de CS se quedó en casa y el otro millón quedó repartido, PP, PSOE, Vox sobre todo. O sea, hay un gran parte del electorado que se considera de Ciudadanos y que se queda en casa. Algo así le pasa al PSOE, por ejemplo, en Andalucía, que es socialista, pero se queda en casa. Vota o no vota. O por lo menos después de yo hacer varios análisis de diferentes elecciones, es mi percepción. Pero bueno, que si Frank Cristófol tiene otra percepción, o nos la escribe en el chat o nos la manda mañana en una nota de audio. Yo creo que Yo es más quería hacer volátil. ¿Ana? quería hacer un comentario y los deberes se vienen hechos de casa. Como dice Carmen, esto no es una cuestión de 15 días de campaña y vengo a darle besitos a mi electorado y a decirle cuánto te quiero cuando llevo 2 años que idas y venidas. De repente, cuando unos meses atrás, Álvaro, decías que siguen teniendo los mismos valores. Yo creo que, regulín, el día que hablamos de la lengua castellana, aquella iniciativa del PSOE, y Ciudadanos no salió a hablar inmediatamente y a decir que ellos, después de eso, retiraban su apoyo a los presupuestos, que ni se lo iban a pensar como eso saliese para adelante, que lo hayan tenido que comentar los medios de comunicación antes que el propio partido que defendía el constitucionalismo o defiende el constitucionalismo en Cataluña ante cualquier forma de nacionalismo, que no lo comentasen eso, yo creo que eso es para hacérselo mirar, porque eso también le ha afectado a su electorado en Cataluña, porque ahí se han vendido, ahí se vendieron y tardaron, que sí, luego rectificaron y salieron y dijeron, ojo, que si pasa esto, pero es que da igual, porque es que después lo han hecho y se han abstenido, que sí, no, ahora nos quitamos de, no, que no queremos, como habéis dicho vosotros, bueno, como ha dicho Carmen, hay que saber bien qué es lo que quieres, valores que tú quieres representar y luego hacer tus deberes, pero no hacerlo 15 días antes, a prisa y corriendo y encima equivocándote, lanzando el mensaje. Hay que hacerlo mucho antes. Chicos, se nos está alargando este foro, esperemos que no como el foro de ayer, pero vamos a cerrar con el Partido Popular, si os parece, que también está en una situación complicada, pasa de 4 a 3 escaños. Decía ayer Valentín que el candidato del Partido Popular era el mejor candidato que tenía, pero han tenido la peor campaña que han podido hacer. Situación muy complicada también para el PP, que mañana se reúne en su comité nacional, quiero recordar. No sé qué opinión os da el PP y sobre todo el futuro del PP. Ya no hablo del futuro del PP en Cataluña, que está también pendiente de un hilo, sino también del futuro del PP nacional. Ayer Nacho nos soltaba la pullita de que el PP o sufre una... ¿cómo decirlo? Una nueva imagen de siglas, de todo, de ideología. O, ojito, el PP, ¿cómo se puede quedar? Yo creo que le ha jugado una mala pasada al PP a última hora el hecho de que una candidata suya no haya dicho que referéndum, bueno, no está mal, ¿no? ¿Tú crees Yo que creo eso ha que sido solamente... Bueno, eso es lo que pasa cuando no investigas bien a... Hombre, digo, un cúmulo de cosas, ¿no? Esto bueno, no es sí, lo claro. único, pero que ese ha sido el remate a última hora. Yo creo, Guille, que en el PP hay un problema de liderazgo. O sea, en el PP Pablo Casado no representa nada realmente. Cuando ganó las primarias se presentó como un neo-Aznar, ¿no? Una nueva época de conservadurismo fuerte, de ese PP noventero o de principios de siglo de María Aznar. Luego, cuando Vox le comía por aquí o Ciudadanos le comía por allá, decía que era liberal y que era más de centro, moderado, ese PP merkeliano que vimos. Me he acordado ahora, perdona, refundación era lo que nos vendía ayer Nacho. El PP necesita una refundación ya, si no... Sí. Bueno, acabo ya. Lo que vengo diciendo, que creo que en el PP hace falta un problema de liderazgo, o sea, perdón, tiene un problema de liderazgo. Ojo, te lo dije, Guille, en la previa de las catalanas, a mí Alejandro Fernández era un candidato que junto con Carrizosa veía que le hablaba al electorado de forma adulta. Es cierto que la campaña era infantilista,
trataba también con esos emoticonos como infantes, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene un discurso muy coherente, que apelaba mucho a la concordia y sobre todo que hablaba a los electores catalanes como adultos. Entonces es cierto que yo creo, sinceramente, para ser honestos, que esos 3 escaños que ha obtenido Alejandro, en mi opinión, se quedan un poquito cortos. Pero ya digo, no es un problema del PP catalán, es un problema de liderazgo a nivel nacional. El PP no está ubicado, no representa actualmente a nadie prácticamente y básicamente eso, ¿no? Buscar esa refundación, no sé si tanto refundación, pero de verdad necesita un candidato, un líder carismático que sepa el PP a donde estaba antes de Sánchez. Ana. Yo que al PP en Cataluña lo veo como perdido, ¿no? Entonces se ha ido desinflando. Es como hemos hablado antes con el tema de los discursos de Vox, tal. Es un partido que está perdiendo total relevancia en Cataluña. Veremos a ver si no desaparece algún día del Parlamento, o el efecto Vox a lo mejor hasta le ayuda a recuperar algo. Pero yo creo que es que la campaña, o sea, vienen haciendo, como he dicho, una falta de hacer los deberes durante este tiempo, y además la campaña a nivel comunicativo infantilista, y cuando es una situación tan tensa, tú no puedes tratar a un electorado adulto que está viviendo una situación complicada de esa manera. O sea, ya es tu remate. Y además, como he dicho antes, lo de la candidata, luego se supone que tú eres constitucionalista y estás en contra de llevar a cabo un referéndum ilegal, y tu candidata coge y dice que bueno, que sería planteable, ¿no? Esto es una posibilidad que hay que ojito, Ana, esa candidatura. Bueno, a la candidatura y a los 3 diputados que han entrado del PP en el Parlamento. Aparte de Alejandro Fernández, ha entrado Lorena Roldán, que viene de Ciudadanos, y esta candidata, el cual desconocemos el nombre, que viene de Convergencia, que de Convergencia pasó a la candidatura de Valls a la alcaldía de Barcelona y que ahora está en el PP. O sea, sí, ojito a los 3 que han entrado por el PP en el Parlamento, ¿eh? Dani, que por eso digo que... No, que iba a comentar precisamente lo que estaba diciendo Guille, que el problema ya no es solo bajar de 4 a 3, que dentro de lo que cabe es de estar mal a estar peor, pero ya es que encima de los 3 que entran, solo Alejandro es del PP. Es que tiene a Lorena Roldán, que es que el día anterior era portavoz a Junta Nacional de un partido y el siguiente es candidata de otro, y no pasa nada. Y luego tiene a Eva Parera, que es lo que estabas comentando, que viene de Unión en los primeros tiempos, y luego ya el recorrido último sí que ha sido el tema de... Bueno, de hecho es concejal, sigue siendo concejal, y ya dijo que no iba a dejar de ser concejal. O sea que a lo mejor incluso el PP, espero que mañana en la Ejecutiva una de las cosas que hagan sea presionar para que esta señora no coja el acta, se quede de concejal tranquilamente y por lo menos alguien más del PP entre al Parlamento, también teniendo en cuenta que viendo la trayectoria, lo mismo a mitad de legislatura Lorena Roldán está en Vox y son 12, entonces por lo menos que le quede a alguien al PP. Yo estoy muy de acuerdo con Dani en lo que está apuntando de que así es que el PP está mal y ahora está peor, ¿no? Yo creo que realmente al PP en Cataluña quizás le pase bienvenido y gracias. Un poco bastante lo que le pasaba aquí en Andalucía hasta hace unos años, ¿no? O sea, estaba como una expresión que se decía mucho antes, que era que había ido acumulando en la vitrina de trofeos el segundo puesto y se había conformado con ese, ¿no? Pues yo creo que en Cataluña igual ha asumido el papel que tenía y lo han dado por válido y se han conformado con ese papel y no han aspirado a más. Y de hecho se puede ver, como decimos, la campaña que hacen no hacen en ningún momento una campaña con una voluntad de vencer. O sea, no iban a ganar las elecciones y se notaba en España. Entonces, cuando tú no sales a ganar el partido, sino que sales ahí a intentar que no te metan todos los goles posibles, pues pasa esto, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar con el PP? ¿Desaparecerá, no desaparecerá una refundación o no? Bueno, la refundación es necesaria y creo que es positiva y, aparte, creo que eso se tiene que hacer con cierta regularidad, no solamente en el PP, sino en todos los partidos. Y creo que al final los partidos que sobreviven son los que las hacen, ¿no? Ya el Partido Popular lo hizo en su momento con Aznar, ¿no? Cuando dejó atrás un poco Alianza Popular, y Aznar hizo una cosa histórica y creo que además que después se reconoció muy positivamente, que fue capaz de aunar y reunir en el voto del Partido Popular a toda la derecha nacional española, ¿no?
que antes pues quizás, como había muchas sensibilidades, pues estaba un poco más dividida. Y Aznar consigue una cosa entonces que creo que se mantiene hasta el día de hoy, que es que el votante de derecha es conservador por regla general para todo. Y no le gustan mucho los cambios, no le gusta apostar por otras ideas, no le gusta que le vayan cambiando el discurso cada 2x3 y tampoco le gusta cambiar de siglas porque siente esa incertidumbre y le gusta ir a lo seguro, ¿no? Entonces creo que quizás el Partido Popular subsista porque sigue viendo mucho votante residual de lo que ya tuvo, pero sí que es verdad que están entrando otras fuerzas que están haciendo mucha más presión y que le están comiendo el espectro por todos lados. Y Vox claramente representa la mayor amenaza a día de hoy. Si bien en su momento pudo llegar a ser los Ciudadanos, Vox claramente ahora mismo es el que tiene ahí la sartén por el mango, y Pablo Casado tiene que ser muy, muy, muy inteligente para ser capaz de readaptar y otra vez que el electorado lo vea como la alternativa a la derecha española y no vea Vox, cosa que, como digo, creo que lo tiene muy difícil. Varias cosas al hilo de lo que dice Carmen. Un triunfo más en la estantería de derrotas para Pablo Casado. Solo le salva Galicia, solo le salva, atención, Galicia. En comunidades autónomas como por ejemplo Andalucía, que somos la mayoría aquí, el Partido Popular no ganó las elecciones. El Partido Popular está gobernando con suerte, perdió considerablemente escaños y está dando por ahí Pablo Casado de por medio. Es decir que ojito a Pablo Casado porque tiene un serio problema y mañana tiene Comité Nacional. Decía Rinoku por ahí, ¿qué ideología sigue este canal? Rinoku, este es la tertulia política más plural y diversa que puedes encontrarte por Twitch. Bienvenido al foro de Twitch, aparte que nos has empezado a seguir. Te invito a que te quedes, estamos de lunes a jueves a partir de las 22 horas, así que 20, porque aquí hay muchísima gente muy plural, muy diversa y te lo vas a pasar muy bien. Y chicos, suena la música de fondo, quiere decir que nos vamos, no sin antes, y viene lo complicado de la noche, pediros cuál creéis que va a ser el gobierno que va a tener Cataluña, cuál va a ser la fórmula que nos vamos a encontrar. Sí, tripartito de independentista, tripartito de izquierda, no sé qué. Dice, os escucho, soy marxista, pero me interesa el debate. Pues imagínate cuando venga gente que agüita. Ana, ¿te parece que empiece por ti? ¿Por qué fórmula de gobierno ves tú posible? Perfecto, yo veo Junts per Cat, RC y CUP formando un tripartito con una abstención de los comunes y ahí lo dejo. Bueno, esas tres ya me daría la absoluta, ¿eh? O sea, claro, efectivamente, pero no... por participar. Por participar. Sí, exactamente. Pero no, porque ¿por qué os digo esto? Porque le han propuesto a los comunes formar parte de esa coalición, de ese gobierno. Pero, ¿Ah, sí? Como he dicho antes al principio, sí, Jessica Albiach ha dicho que rotundamente no, porque como está en ese Junts per Catalunya y ellos lo consideran de derecha, pues nos quedamos con el tripartito independentista de... Bueno, tripartito independentista, veremos a ver si dentro del gobierno, pero de momento el resultado de la investidura sería tripartito independentista. Dani, ¿qué ves tú? Yo creo que coincido con Ana, más que nada porque sería romper mucho el relato que se ha mantenido estos últimos años. ¿Qué sentido tendría si ahora de verdad estamos apostando tanto por la independencia? Aunque evidentemente el marco desde donde cada uno parte, hablando de Esquerra y Junts, es muy distinto en estos últimos años, pero no tendría sentido romper ahora esa historia. Y creo que también al PSC le interesaría, porque el PSC, cuanto menos en medio esté, mejor le va a venir. Porque yo voy a poder irse como victorioso en las elecciones, si ya finalmente se presenta la investidura y no le sale, al menos lo ha intentado, él va a tener ese relato, pero yo entiendo que esto que han ganado y encima ahora que van a tener la posibilidad de decir que también lo han hecho en votos, no tendría sentido que no formen gobierno. Otra cosa ya es exactamente la configuración y cómo lo hagan. Bueno, como Tudem son 8, pues pueden ser 4 que sí y 4 que no, por ejemplo, que es algo que ellos suelen hacer bastante en el Parlamento. Y luego ya la CUP, evidentemente, bueno, pues yo creo que nos vamos a encontrar con otra asamblea de la CUP de esta de estilo repetir 7 veces la votación hasta que hay un desempate y darle también emoción a la investidura. Carmen, ¿qué ves tú? Pues también coincido. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Dani. Sería mucho romper con ese relato que vienen diciendo
y tampoco tendría mucho sentido que cuenten con el PSC cuando ya habían hecho antes su previo acuerdo y aparte se han dado cuenta que es que no les hace falta. Y lo del planteamiento de una repetición electoral, la verdad es que prácticamente lo descartaría porque los números salen, hay acuerdos posibles, acuerdos que aparte pueden funcionar bastante bien, aunque en el pasado no les haya ido muy bien, pero no se van a arriesgar a una repetición electoral porque si la abstención ha sido muy alta ahora, otras elecciones ni económicamente ni con la situación que estamos viviendo cabría en la comprensión de nadie y creo que tampoco se lo perdonaría a estos gobernantes, por lo tanto ese escenario prácticamente lo descarto y creo que va a haber un gobierno independentista que al fin de cuentas pues lo resumiría como más continuidad y más de lo mismo y en definitiva poco rupturista con la política catalana. Seguimos con Álvaro, que no cerramos, ahora diré por qué. Álvaro, ¿qué ves tú? Bueno, yo siguiendo en sintonía con mis compañeros, ¿no? Creo que habrá un gobierno común Esquerra con la llave de gobierno en la CUP, como venía siendo la última fórmula de gobernabilidad en Cataluña, pero creo que el PSC va a jugar a un poli bueno en el sentido de querer, me mojo y creo que el PSC va a faltar sin palabras, como viene siendo habitual ya en el PSOE, a su grado, y creo que el PSC se va a mirar con una función de conciliador, de decir, no forméis gobierno con Junts y con la CUP, que formemos un gobierno de izquierdas, progresistas, bla, 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 bla. Y creo que el PSC faltará su palabra e intentará, de una manera equidistante, pero intentará formar gobierno con Esquerra y los comunes. Vale, y cerramos con Frank Cristófol, que no lo tenemos presente, pero está ahí en el chat y dice que habrá un tripartito de izquierda, de izquierda, Esquerra Republicana, PSC y En Común Podem. Bueno, estas son las fórmulas. Yo, chicos, me ha sorprendido lo del tripartito de independentistas por el hecho de que venimos de un tripartito de independentistas, ya 2 legislaturas han dinamitado por eso y no sé si van a querer realmente formar un tripartito independentista otra vez, pero bueno. Yo me apuesto es aún que habrá tripartito de izquierda. Pero eso, como siempre, Cataluña nos lo dará en el minuto 92. Siempre a última hora algo pasa que nos sorprende. Chicos, Ana Torres, Dani Sánchez, Carmen Fuentes y Álvaro González nos han acompañado esta noche. También estaba por ahí Frank Cristófol. Muchísimas gracias a los 4, a los 5, por haber estado en este repaso de la jornada electoral de ayer. Muchísimas gracias, chicos. Que descanséis. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Oye, Guille, que vamos bien de vacunación, ¿eh? Claro, ese es el spam de Dani, que vamos bien de vacunación. Hablaremos quizá mañana y entras en directo o pasado, si Frank Cristófol no lo mete como nota de audio, todo hay que decirlo, que él tiene la soberanía en los temas. Pero gracias, Dani, por el dato. Bueno, chicos, a toda la gente que nos ha seguido esta noche, muchísimas gracias por haber compartido vuestras opiniones. Vinagrismo, que te vengas un día, que me escribas por privado, que te vengas. Que esto es muy plural y muy diverso. Y además hoy nos ha seguido un montón de gente. Esther, Vinagrismo, Verotti, Juana, Rinoku. Veniros, de verdad, a la mejor tertulia política que os podéis encontrar en todo Twitch. Muchísimas gracias a todos por haber estado esta noche. Y como digo siempre, sed siempre libres. Nos vemos mañana a las 10 aquí en el foro de Twitch.